pistolero, rata, callejero, en el guero, vida de perro. ¿Qué pasa, chavales? Aquí Rude, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un segundo capítulo del podcast que traigo invitados de lujo, y esta vez no será menos, traigo a un super invitado, un divulgador de historia, un amante de los Total War, es grecorromano Total War. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. Bien, y tú, muchas gracias por estar acá, muy complacido de estar en tu programa. Bienvenido. Es la primera vez que viene un creador de contenido que no tiene que ver con Warhammer, a mínimo a mi canal, así que romper la lanza, o el Gladius, o el Pilum. Pilum. Así que bienvenido, tío. Espero que te sientas muy cómodo. En cualquier momento, si necesitas preguntarme tú a mí algo, aunque va a ser un modo, pues, presentarte a mi público, aunque la gran mayoría te conocerán, puedes hacer cualquier parada, preguntarme, oye, Sergio, esto, oye, Sergio, lo otro. Pero bueno, básicamente, pues para empezar me gustaría que te presentaras para todo aquel que no te conozca, tu faceta de youtuber y un poquito lo que nos quieras contar de tu vida, pues cuéntanos un poquito. Bueno, para empezar, como bien señalas, soy creador de contenido en Grecorromano Historia y Total War, que es un canal que se centra específicamente en Total War histórico. Aunque igualmente abrí la mente y empecé con Warhammer y tal, me abrí otro canal para eso. Yo era estudiante de historia, no terminé la carrera, pero por mi cuenta siempre he sido autodidacta, siempre he estado estudiando, leyendo, investigando a cabalidad. O sea, por ejemplo, si estoy leyendo algo sobre Roma y algo no me cuadra, entonces voy a la fuente original en latín y me pongo allí con mis manuales de latín a ver la raíz del asunto. Em, y así, o sea, me considero investigador cabal en ese aspecto. Y trato, claro, de coger Total War como si fuera una especie de pretexto para que la gente le llame la atención la historia, y a partir de lo que muestra Total War, explicar la historia, contar autores, hablar de fenómenos históricos, trasfondo, contexto. Y Total War viene a ser un pretexto, así como fue, por ejemplo, para Batallas Decisivas, que era un programa que había mucho antes en Canal de Historia, que duraba media hora, lo hacían con Rome 1. Y bueno, a partir de allí yo tomé esa idea y ha surgido este proyecto de recreación de la historia, historia del ejército romano, historia de diferentes personajes, biografía completa de Pirro de Épiro, cosas así por el estilo. Qué bueno. Eso además me lo contaste por privado, que tu afición además por este tipo de batallas, no este tipo de conceptos históricos, venía por el canal ese de historia que aquí en España también tenía el mismo nombre. Me acuerdo de cómo era el programa. Batallas Decisivas se llamaba, y lo Ujú. hacían con Robe 1. Y de ahí vino, Mm, de ahí vino tu afición por la historia. Sí, yo no, ya me gustaba antes la historia, me gustaba la historia. Lo que pasa con la historia fue como un descubrimiento, porque cuando yo era niño, lo que me interesaba era la paleontología, me interesaba la zoología, me gustaba investigar la taxonomía de los animales, ¿no? La clasificación, todo eso. Y yo de pequeño me veía en un laboratorio, no sé, o por ahí buscando, qué sé yo, una especie de animal, lo que fuera. Ujú. No me veía tanto con la historia. Pero cuando comencé en el liceo a ver determinados temas, me di cuenta que dominaba la historia, que la manejaba mucho mejor que el promedio de mi clase, que ya tenía mucho conocimiento, aunque ese conocimiento lo había adquirido de forma indirecta. Y bueno, a partir de ahí fue que empecé a investigar más la historia y me centré más en las cosas de la historia que más me llamaban la atención, que fue precisamente Egipto. A mí me fascinaba la historia de Egipto. Eh, Tenía cronología de los reyes, tenía guía de los dioses, bueno, los templos, tenía bastante información que fui recopilando con los años. Y concretamente en 2006, esto fue más o menos al poquitos años antes de descubrir Total War, porque descubrí Rome 1, fue el primero que descubrí. Y un amigo me regaló Heródoto de Alicarnaso, que es el padre de la historia, que yo antes no había leído ningún clásico griego. Y a Ujú. partir de ahí fue que me enganché con el mundo griego. Y claro, cuando en aquel entonces estaba Microsoft en carta, recuerdo que ahí uno buscaba Heródoto y entonces aparecía una reseña y aparecían como recomendados y Genofonte, tal y cual. Entonces, claro, después que leía Heródoto Alicarnaso, quise leer a Genofonte, después quise leer a Tucídides, Ibas quise seguir pinchando, leyendo. pinchando enlaces, ¿no? Ibas de uno a otro y te ibas Claro, nutriendo ahí, sí. La encarta, Dios mío. claro, así, y aprendiendo de autores antiguos, ¿no? Porque Ujú. decía, la mejor manera de aprender historia es con los protagonistas, o por lo menos con gente que vivió como mucho 100 años después de estos acontecimientos. Me sale mejor
aprender algo que escribió alguien que tenía una cercanía ideológica, religiosa con el periodo en concreto, a leer a un señor de hoy en día bueno, que vive con nuestro mundo globalizado, que se está tomando un café y que mira con aire de superioridad la antigüedad y dice, oh, mira, esto es lo que hacía, qué crueles eran. Sí, la Eh, historia, o sea, al final te nutren más de autores clásicos, ¿no? Claro, O sí. sea, y he entendido, no sabía, entiendo que sabes latín o parte de... ¿Sabes leer textos en latín? Sí, lo entiendo. No, digamos que no me voy a poner a leer corrido así, en plan, saber todo lo que dice de una, pero por lo menos si quiero saberlo, me busco el diccionario, tal, cualquier cosa que no tenga presente, voy anotando, voy poco a poco traduciendo textos en concreto cortos, porque cuando tú lees un clásico, el clásico tiene en los bordes, te dice como el párrafo, ¿no? Sí, sí. Grosso modo. Entonces, claro, por ejemplo, si yo quiero traducir una parte, busco específicamente la parte que quiero traducir por una razón. Te pongo un ejemplo. Hace poco yo hice un video sobre los pretorianos y entonces estaba leyendo un autor contemporáneo, un español, que escribió sobre pretorianos y él decía que la palabra pretoriano no aparecía en los autores griegos, tal y cual, algo así, una movida por el estilo. Y yo me quedé así como pensando, entonces busqué a Dion Casio, que era el autor que estaba leyendo, que es un autor antiguo griego, y claro, me puse a traducir el griego. Entonces vi que efectivamente no decía pretoriano, sino que decía somatofilaques, que quiere decir guardaespaldas, básicamente, La cuerpo de guardia, guardaespaldas. la guardia del emperador y de la nobleza, ¿no? Sí. Romana, sí. Exactamente. Entonces, es como para ir precisando. Igual que, Ajá. por ejemplo, a veces estoy leyendo un clásico y me parece una idea, un concepto que me parece muy extraño, porque lo identifico como algo propio de nuestra época. Y entonces busco en latín para ver si efectivamente el concepto que pusieron ahí en los traductores es lo que quiere decir Ujú, el autor clásico o si lo cambiaron para comprensión del autor contemporáneo, ujú. del lector contemporáneo, quiero decir. O sea, los pretorianos es una invención occidental, no, no es el nombre real clásico. Es una traducción, El, digamos. Sí, no, en el concepto de Roma estaba el castra praetoria. Ujú, Entonces, claro, se entiende que los soldados que estaban allí en el castra praetoria serían los pretorianos. ujú. O sea, Ah, y de ahí viene. y Bueno, como claro, tantas cosas sí, que se y banalizan. el líder de los pretorianos es el praefecto del pretorio. Ujú, qué bueno. Porque he visto, además, creo que te conocí por esa época, con la controversia que ha traído Faraón y a ti, te he visto como defendiéndolo mucho a capa y espada. Entiendo que también, por ejemplo, como amante de Egipto, pues obviamente la época faraónica me imagino que será un cliché para ti. Pero aparte como Total War, ¿te parece un buen Total War? Sí, para mí es un buen Total War. Para mí es un título que ha recibido mucho odio. Ujú, Em, yo creo que el error que cometió Creative Assembly fue ponerse a experimentar con cosas que no conocía, como es el Hienas. O sea, Total War es una compañía que hace videojuegos de estrategia y ellos quisieron salirse de eso para hacer Hienas, que bueno, le fue como le fue, ¿no? Yo creo que si se hubiesen gastado ese pastizal que gastaron en Jena en hacernos un Total War medieval o un Empire ahora, en 2023, y hubiesen dejado Faraón para 2024, probablemente Faraón no recibe el odio que recibió. ujú, Porque Creative Assembly, por lo que se ve, ellos habían dicho que iban a hacer un gran Total War y tal, y la gente pensaba en medieval, pensaba en Empire, pensaba en cosas que realmente no, bueno, se frustraron, ¿no? Cuando salió el anuncio de Faraón. Pero como obviamente la lógica de internet es otra hoy en día, entonces la gente lo que hizo fue rabiar, fue atacar el juego. Y muchos de los ataques que se le ha hecho al juego parten directamente de la ignorancia, una ignorancia muy... A ver, pasa que la gente se ofende cuando uno dice o cuando hace ver que hay ignorancia en algo que se dice. La ignorancia no es un problema. Yo soy muy ignorante de muchas cosas, pero cuando yo ujú. me doy cuenta que soy ignorante de algo, puedo tomar cartas en el asunto, puedo investigar, puedo aprender. O te callas y te Em, retiras, ¿no? Y escuchas. Claro. En el caso, por ejemplo, de Egipto, nosotros tenemos un problema y es que la estructura por la cual se enseña la historia, obviamente es eurocentrista. Yo también soy eurocentrista, soy muy eurocentrista, pero la cultura popular ha seguido esa línea, entonces tenemos, no sé, 200 películas de la Edad Media, no sé cuántas películas de Roma, series de Roma, series de la Edad Media, y de
temas que giran en torno a eso y prácticamente no hay nada de Egipto, o sea, salvo la momia, que no tiene absolutamente nada que ver con la antigüedad. El rey escorpión, que bueno, es una chapuza, que no nada que ver tampoco con la edad del bronce. Entonces, claro, Cleopatra rubia o la Cleopatra esta que ha creado tanta controversia, esta también. sí. Claro, y Cleopatra, fíjate que es de época helenística, ¿no? Entonces, Es pero no época hay, no hay como una pontolomeica, serie, ¿no? Sí, pero que no hay una sí, o sea, faraónica o prefaraón. claro, no hay nada que sea faraónico nativo egipcio, que hay personajes que son muy interesantes en la historia egipcia y claro, no hay nada de eso. Entonces, bueno, Total War se arriesgó, sacaron este tema, que es un muy buen tema, es una muy buena época, pero completamente desconectada de la gente porque la gente no sabe esto. O sea, la gente por lo general ve las pirámides, ve tal cual. Una vez alguien dijo, ¿para qué Egipto otra vez en un juego si ya tenemos Egipto en Romedos? Pero claro, es que Romedos tiene tres regiones que son Egipto. En cambio, este es un Egipto completo, o sea, con todas sus ciudades, con todos sus templos. Entonces Bueno, no y es lo mismo. hasta donde yo sé en Rome 2 además es el Egipto pontolomeico, ¿no? Que no es un Egipto de la época de antes de Cristo, ¿no? Eso es un Egipto helenizado. Ujú. No es el Egipto nativo. Entonces, claro, yo creo que Egipto por su trayectoria, por su historia, merecía un juego que abordara eso. Primera vez que vemos en detalle y tan bien hechos, por ejemplo, los cananeos, que es una civilización que prácticamente nadie ha tocado antes. Los hititas también son grandes olvidados de la historia y Total War, como bueno, los que desarrollan el juego aman la historia, conocieron esto. Maya Georgieva, que es la directora ejecutiva del proyecto, a partir del Troya tuvo contacto con Eric H. Klein, que es un arqueólogo reputadísimo, muy famoso con muchos libros que hablan sobre este periodo. Ujú. Y tiene un trabajo histórico impecable. Y más allá, porque yo hablo con colegas mucho de esto, me dice, sí, pero tío, es un juego, o sea, tiene que ser divertido. Y yo, sí, sí, pero es que es divertido, porque tiene también cosas mecánicas nuevas, como por ejemplo lo de empujar las tropas. Ujú. Eh, Tiene mecánicas que son muy buenas cuando tú avanzas en la campaña las ves. Hay gente que ha jugado muy poco el juego y no ha visto estas mecánicas y entonces, claro, lo critica, pero con un conocimiento muy superficial del mismo. Sí, que Entonces, básicamente me estás diciendo que se han quedado en la crítica como se destila en esta sociedad que vivimos en los tiempos que corren, que antes de jugarlo, echarle por lo menos 15 20 horas, hate, porque no me hacen un Medieval 3 o un Empire 2 o un Rome 3 o un no, que la claro. gente se ha quedado en el odio, pues sí, puede ser, muy probable. Yo si Y, te digo la verdad, no lo he probado, no me da la vida, pero ahí lo tengo porque creo que antes de que hayan censurado lo del programa de partner, pues fue lo último que nos ha regalado Creative Assembly. Así que sí, bueno, los sí. pueblos del mar, ¿qué son los pueblos del mar? Porque lo desconozco, la verdad, no conozco de dónde vienen estos pueblos. ¿Nos puedes ilustrar un poco? De ser Los el pueblos último del mar. DLC. Sí, los pueblos del mar es un término, primero, es un término que aparece en el templo de Medinaceli de Ramsés III para referirse a un conglomerado de pueblos que ya venían apareciendo algunos de ellos en textos previos. En época de Ramsés II, por ejemplo, se habían mencionado a los Chardana y a los Luca. Los Chardanas habían hecho una incursión en Egipto, Ramsés II los derrotó y los incorporó en su ejército. Y también cuando va a la batalla contra Muwatalli, rey de los hititas, en el conglomerado de pueblos que acompañan a Muwatalli están los Luca, por ejemplo. Y luego en la época de Ramsés III se ve que los Chardana y los Luca andan juntos, andan en esa misma oleada de pueblos del mar. Ujú. Pero también hay Chardanas que son anteriores, hay Chardanas en las cartas de Amarna, aparecen los Chardanas, que es de la época de Akenatón, de la 18ª dinastía. Chardana, gracias al estudio de lo que es la petrografía, que es básicamente el estudio que hacen de la cerámica y del tipo Sí. de arcilla y la elaboración en la que se ha hecho esa arcilla, se determinó que una que se encontró en Chipre es idéntica a la que se hacía en la misma época en Cerdeña, por ejemplo. En la Y isla de también, Cerdeña. sí, O sea, y estos también, pueblos por del mar ejemplo, pertenecen un poco al sur de Grecia, sí, sí, hay por de diferentes situarlo en la lugares. geografía. Ajá. Sí, hay de diferentes lugares. También se hizo estudio de los isótopos de estroncio, si no me equivoco, que también sirve para determinar los lugares en los que se ha desarrollado determinada actividad y bueno, y la gente, ¿no? En los huesos y tal. Y se ve que los Chardana en particular son de Cerdeña. Ujú. Por ejemplo, tenemos otros, los Pelecet,
que hay incluso tumbas Pelecet en la zona de Gaza y tal, tan famosa hoy, y se determinó que por ADN venían de Grecia, que no eran oriundos de Canaán. Ujú. Entonces, claro, y también la cerámica, se encontró cerámica micénica y similar a la micénica en todos estos asentamientos a lo largo y ancho del Mediterráneo Oriental y datan de esta época. Los Luca, por ejemplo, son de Licia. Se dice que los Etwesh es una palabra egipcia para decir aqueo. Ujú. Y por ejemplo, los Denyen parece que son los dánaos. Y así. O Y sea, claro, a través son pueblos indoeuropeos, ¿te estoy entendiendo? hay pueblos preindoeuropeos e indoeuropeos. Ujú. Pero el eje, digamos, por donde provienen es el Mediterráneo central. O sea, Cerdeña, Sicilia, parece que sur de Ajá, Italia, ajá. Grecia y el Egeo. Ujú. ¿Y qué religiones, me imagino politeístas, pero eran, qué tipo de religión procesaban? Sí, no se sabe mucho de su religión porque no tenemos registro. Toda la historia que tenemos de ellos es básicamente de cómo atacaron a los egipcios se defendieron, los derrotaron, les cortaron las manos y los penes también, porque era la forma como contaban a los muertos, o sea, por una cosa que es muy divertido, ¿no? Lo Sí, que eso pasa lo es que escuché. los egipcios solían cortar las manos para contar los muertos. ¿Qué pasa? Que habían egipcios tramposos que le cortaban las manos también a los compañeros y decían, mate más y me dan más premio. Ah, Entonces, ¿qué? por las pagas. Claro. Ujú. Entonces, los egipcios estaban circuncidados, los pueblos del mar no. Entonces, para evitar que hicieran esa trampa, empezaron a cortar miembros viriles porque sí se identificaba que efectivamente eran de estos pueblos que no estaban circuncidados. Hostia, y un señor estaba mirando si tenía el pene de circuncisión. Hostia, qué Sí. trabajo más bizarro, ¿no? Sí, sí, Muy sí, bueno. era muy gracioso porque en los directos yo decía, a ver quién dice cuántos muertos tenemos en esta batalla. El contador de penes Hostias. oficial del reino. Y además, las masas de ejércitos que había en esa época no eran como en la edad, luego en la Edad Media, que los ejércitos eran mucho menores, ¿no? Que podía haber ejércitos hasta de 20.000 hombres. Sí, son miles, miles los que hay. Bueno, de hecho en el templo de Medina Abud se ve una montaña de miembros y se ve al tipo contando al lado. Está En serio, graficado. está, Sí, pues no tenían la menor idea, qué bueno. Eso sí que me lo tienes que sí, pasar luego después de cámara, papá. sí, es Para muy subirlo curioso. en edición, lo pondré por ahí. Qué Sí, bueno. es muy curioso. Y Entonces, estamos claro, eso a... también ¿En tiene que ver qué, con... en ¿Mm? qué año, perdón, Greco, en qué año más o menos ocurrieron estos hechos de los pueblos del mar? El 1200 es la fecha referencial, entre 1200 1200 y antes de 1100. Cristo. Ujú. Sí, porque son varias décadas, son varias incursiones. Claro. Pero bueno, a lo que voy es que no tenemos registro de los pueblos del mar per se. O sea, nosotros no tenemos ningún registro de que los pueblos del mar escribieran, somos fulano de tal, estamos haciendo esto, o algo escrito de ellos. Es que Ujú. esa gente no escribía. O sea, no porque no supieran, sino porque no les interesaba. Sí, Su acción como era, tantos pueblos que se sabe de ellos por las derrotas contra el pueblo legítimo que se hacía con la victoria y que este se escribía o tenía cuneiforme, ¿no? claro, Ujú. ellos lo que hacían era saquear. O sea, te imagínate un tío que anda buscando riqueza, metálico, claro, rompe todo lo que no le interesa y se lleva lo que sí le interesa. Y no iba a estar allí escribiendo. Claro, seguramente adoraban dioses y seguramente adoraban dioses similares a los dioses que habían en esos lugares donde provenían. Y si, por ejemplo, sabemos que provenían del Egeo, entonces probablemente el culto de ellos era muy similar al de los micénicos. Y los que Ujú. venían de Cerdeña, bueno, muy probablemente era un culto parecido a lo que había, por ejemplo, en Villanova y en culturas de los alrededores. Pero es que hay un problema también, porque en esos lugares los pueblos son anágrafos, tampoco escriben. O Ujú. sea, y no se sabe cómo son sus tradiciones religiosas. Entonces hay que hacer una reconstrucción a partir de la arqueología, porque la arqueología de repente consiguió un altar, o de repente consiguió rastros de algún ritual, o consiguió una estructura que no tiene sentido. O sea, por ejemplo, si tú ves un lugar donde guardaban grano, tú entiendes que guardaban grano. Pero de repente te encuentras una estructura en una montaña y no se ve ninguna utilidad, entonces, bueno, puede ser religiosa, ¿no? Ujú. Pero no sabemos los nombres de los dioses que tenían ni nada de eso. Entonces Create Assembly hizo un ejercicio especulativo y como los Chardana están muy cerca de Italia y probablemente tenían cultura similar
a los protoetruscos, entonces pusieron nombres etruscos de dioses para los dioses de esta gente en el juego. Ujú. Y, y claro, para los PLC también hicieron algo parecido. Claro, es que al final es una época un poco arriesgada, ¿no? En cuanto se limitaron, yo creo que yo los dos problemas que le veo al juego quizás, que se limitaron en hacer una región muy pequeñita del mundo, ¿no? Que es Egipto, vamos, el Alto y el Bajo Nilo, ¿no? Y luego es una época muy alejada de épocas que están más narradas históricamente, ¿no? Donde puedas sacar más uniformes, armas, armamentos, tropas. Bueno, que pasó un poco también con el Rome. Y contra más te vas alejando, pasa un poquito. Pero aún así a mí me parece guay. ¿Posibles DLCs que puedan venir próximos para este juego? Sí. Bueno, a mí me gustaría mencionar que el juego no solamente trae Egipto, sino que también trae la zona de Canaán, que viene a ser todo lo que es Israel, Líbano, Siria, Arabia, toda la península arábica un poco, ¿no? Ahí. la zona de... Muy poquito. La zona de Anatolia, el centro de Anatolia Ujú. está todo eso. Em, Tiene tres culturas, más los pueblos del mar que se sumaron, que vendría a ser una cuarta y una quinta, porque las dos facciones tienen culturas distintas. Y claro, tú ves que es pequeño el mapa, y es evidente que es pequeño, no se puede comparar, por ejemplo, con el mapa de Medieval 2, pero es que no hay más, o sea, no hay más, porque tú piensas que en Arabia en ese momento los pueblos eran nómadas, no tenían ciudades, eh, no tenían sistema de escritura, y por tanto no sabemos ni cómo se vestían, ni qué hacían, ni cómo lo hacían. Ujú. Y podemos decir lo mismo, por ejemplo, de prácticamente toda Europa, o sea, es que Europa estaba prácticamente en la edad de piedra en ese momento, salvo con contadas excepciones en la península ibérica, contadísimas excepciones en Los Italia, pueblos celtíberos, ¿no? Dice. ni siquiera existían los pueblos celtíberos. Estaría Latén, la escultura del vaso campaniforme. O sea, Ujú. imagínate, hay culturas que las conocemos por la cerámica, nada más. O sea, no sabemos absolutamente nada de qué hacían, cómo lo hacían, cómo vivían, cómo hacían la guerra si es que la hacían, Ujú. porque solamente hay cerámica. Y claro, ¿la cerámica para qué? Para las ofrendas y poco más que Claro. eso. Que si eran En- nómadas, que si eran sedentarios, que tampoco se sabe mucho, claro. Es que estamos claro, hablando de una antigüedad absoluta. sí. Ahora, respondiendo a tu pregunta de qué podría venir, por lo pronto podría venir una expansión de la zona anatólica occidental, porque esa zona del mapa está hecha. Ujú. Está hecha en el juego. Tú te metes con un mod y puedes ver, quitas la niebla de guerra y se puede ver Sí. toda esa zona. Pero el Egeo también, la mitad del Egeo está. Ahora, ¿qué me gustaría a mí que metieran? Y que sería, o sea, la experiencia de juego definitiva, la edad del bronce, es que pongan Mesopotamia. Pero Mesopotamia no está hecha. Entonces no sabemos si de repente pueden expandir el mapa para allá. Porque ahí sí que hay cosas. Ahí están los Buf. asirios, Sí, está claro. Babilonia Claro. y, y sería una pasada. Si no lo ponen, tampoco es pésimo para cortarse las venas o dejárselas largas, porque lo que pasa es que los pueblos del mar no tuvieron contacto con los asirios ni con los babilonios. Pero Sí, que fueron las dos grandes civilizaciones de las que más se conoce, ¿no? Pero estaban muy alejadas la una de la otra, sí. no, estaban relativamente cerca Pero no porque tuvieron un contacto. no tuvieron tanto contacto con Egipto porque no hubo guerra, había correspondencia, eso sí, pero con los hititas sí, y en el juego aparecen los hititas. Y de hecho los Ah, asirios sí. son, Los hititas sí se sí, pegaron con los mesopotámicos, sí. sí, se pegaron con los asirios. De hecho los reyes, los Lugal-Gal, ese es el término en hitita, ellos se relacionaban con los babilonios, hacían acuerdos para fastidiar a los asirios. Mm. Y tuvieron una batalla los asirios y los hititas, se llama Batalla de Nirilla. Y esa batalla la ganaron los asirios y se apoderaron de un territorio donde había cobre. Y sabes que el cobre mezclado con estaño es bronce. Entonces Ujú. los hititas se quedaron sin ese cobre y tuvieron que buscarse la vida y conquistaron Chipre para precisamente conseguir el cobre que les faltaba. Y otro dato interesante es que tenemos registros solamente de dos batallas, entre comillas, navales en la época. Una es esa, la conquista Ah, fue una de batalla acuática en el mar, vamos. la conquista de Chipre, no la de los asirios. La de asirios Ah, fue vale. batalla campal. Ujú. Pero la conquista de los hititas de Alasilla, que es la isla de Chipre, se sabe que fue naval. Pero se sabe que fue naval porque es una línea. O sea, él dice literalmente, fui con mis barcos y los derrotamos en el mar y conquisté el lugar, algo así. Una línea nada más. Pero no te dice cómo fue la batalla, ni cómo eran los barcos, Ni nada se de eso. encontraron restos nunca jamás, ni... Nunca jamás, sí, se han encontrado resto de eso. Entonces es una batalla naval. En teoría puede ser un desembarco,
50 y 50% de probabilidad de que uno sea un desembarco o sea una batalla naval como tal en el mar. Ujú. Pues lo más probable para mí es un desembarco y un ataque al puerto donde estaba esta gente. Y la otra es la batalla del Delta cuando Ramsés III derrota a los pueblos del mar. Esas son, y eso sí sabemos cómo fue. Y sabemos que fue un desembarco porque básicamente los egipcios esperaron emboscados en las orillas del Nilo porque sabían que venían los pueblos del mar y cuando los pueblos del mar se acercaron, les cerraron el paso y los flecharon a todos. ¿Fue en el Nilo? Entonces, ¿En sí, en la entrada del Nilo con el Mediterráneo o qué? sí, así fue. Que era navegable, bueno, y sigue siendo. Y fue una batalla mixta, un desembarco. Fue el día de fallido de la Edad del Bronce. Qué O sea bueno, que sí, el día de sí, total. tan batalla naval no fue. O sea, fíjate que hay mucha gente que hace uno de tantos argumentos del odio a Faraón es mira, otra vez no hay batallas navales. Qué malos que son Create Assembly. Pero coño, ¿cómo va a haber batallas navales si solamente hay dos y están tristemente documentadas? Batallas navales, además en Total War yo creo que solo hay un juego, ¿no? El Empire, ¿no? Porque el resto no tiene, ¿no? Napoleón tiene, no lo desconozco. El Empire, el Napoleón y Roma y Atila tenía. Ah, y el Trono de Britania. Pero Roma y Atila. Ah, el Atila tiene batalla así. sí, sí Ah, tiene. sí. Qué bueno. Sí. No Es un sabía. poquito cutres porque es que no va para mucho, pero bueno, no han habido batallas navales ni en Three Kingdoms, ni en Yo es que he Warhammer, jugado ni... mucho Medieval 2, muchísimo, 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 con todos sus mods, y de ahí me fui al Warhammer directamente. No he quemado muchos otros Total War, entonces Claro. tampoco te hablo desde el desconocimiento. Bueno, sabiendo que eres un súper apasionado de la época clásica, por lo que estoy viendo, ¿cuál es tu personaje favorito de la época clásica? ¿A cuál Alejandro que... Magno. Sí. Alejandro el Grande? O sea que ahora estarás horrorizado con lo que están haciendo en Netflix, creo que es. Ni la vi, Ni la viste, ¿no? ni la vi. Yo sé, es que ya sé cómo son. Y alguien me contó, amigos que la vieron. O sea, que ni siquiera, o tengo un amigo que ni siquiera la vio. O sea, la puso, vio 2 minutos y la quitó. Ujú. Y, es que yo decidí que no la iba a ver porque vi el tráiler y el tráiler es una chapuza. O sea, el tráiler, imagínate que le robaron el icono a Rome 2 y lo pusieron de estandarte de Egipto. ¿Qué es eso? O sea, plagio. ¿En Como no tienen serio? dinero. Sí. Es más, no hay que tener dinero para eso. Te metes en una guía de estas gratis y dice, hazme un logo de tal y lo hubiesen usado. O sea, ¿qué problema hay? Porque tienen que usar un logo que no les pertenece. Que Y es bueno, una serie, no, no, ni la he visto ni sé, pero bueno, la típica hollywoodiense, ¿no? es una serie documental, pero tiene demasiados errores históricos. Ah, es Y serie documental, o sea, es un tío narrándote, no es una película como tal, una serie de live salen action, o sea, es un documental. Sí, salen arqueólogos y tal hablando cosas que están correctas, sí. Eh, o sea, bueno, no he escuchado todo lo que dicen, pero me imagino que al ser académicos, varias de las cosas que dirán estarán correctas, pero lo que se ve está mal, todo está mal. O sea, piensa tú que entre las escenas del tráiler se veía a Alejandro con una corona egipcia, que es la corona del Bajo Egipto, que es una corona roja. Ahí salía con otro color y salía combatiendo con eso. Eso no tiene ningún sentido porque Alejandro combatía, pero con su típica armadura griega. Y en caso de que A Alejandro caballo, ¿no? quisiera, claro, y en caso de que Alejandro quisiera ocupar una corona egipcia, existe una corona específica para la guerra. Es una corona azul, o sea, una corona Gepesh, ¿no? Entonces, Sí, que al mm, final su ejército es verdad que tenía mucho mercenario, pero él siempre iba con su estética griega, ¿no? Su estética macedonia. podríamos decir que el 90% del ejército de Alejandro es macedónico. Ujú. O podríamos decir La que, falange y la sí, caballería pesada, ¿no? podríamos decir que el 70% es macedónico, el 20% es griego de las polis y un 10% de mercenario de la zona de Tracia. Ujú. Y claro, esa también otra cosa, que la tenía la Sarisa, ¿no? Que es una lanza de 6 metros y la lanza que se ve allí no se corresponde con la realidad. Que era la lanza El- de los infantes, de las sí, falanges. Ujú. sí, una lanza de 6 metros. Y tú ves a los persas que colocan en el tráiler también y se ven feísimos, o sea, todo sucio, o sea, ¿qué es eso, no? Pésimo. Ujú. Es que el típico hollywoodense o O sea, que es fan- la adaptación cinematográfica como para hacerlo mainstream, ¿no? Para hacerlo comercial, que es lo que te ha tirado para atrás, ¿no? No a lo mejor los mm, datos que den, si son más fidélicos o no, que me imagino que al ser una producción de documentada, pues, hombre, alguna pata puede quedar, pero será gente que ha estudiado el tema, ¿no? es que es cutre. Es cutre.
Sí, Sobre todo para los estúpidas, o sea, amantes de la historia. Ujú. y hay dinero, ellos tienen dinero, ¿por qué tienen que hacer algo tan cutre? Ya. Y Es que por lo... la película de Alejandro Magno, Greco, Esa sí está buena, esa película está buena. muy buena. Es una de las pocas batallas que está bien recreada, la batalla de Gaugamela. Joder, Aunque buenísima. yo le quitaría muchas cosas a a la película, porque yo veo que es como una especie de interés postmoderno el centrarse tanto en la sexualidad de los personajes históricos. ¿Sabes? Como, no sé, eh, a mí no me interesa la revista Hola del siglo III antes de Cristo, ¿sabes? Me interesa la batalla, me interesan los eventos históricos importantes, no me interesa saber si Si tenía... tiene relaciones bisexuales o... Claro, eso a mí no aporta realmente. En la antigüedad gustaba eso, sobre todo a los romanos. De hecho, uno de los autores que más habla del tema es Quinto Curcio Rufo, pero es que él hace una historia novelada. O sea que hay autores mucho más serios que prácticamente no ni abordan eso o lo tratan de otra manera. La Entonces, bisexualidad en la edad antigua, dices. mm, sí, lo que pasa es que no hay que verlo como bisexualidad o como otras formas, sino que hay que entender que la sexualidad en el mundo antiguo es muy distinta. Ujú, O sea, no es como la que tenemos hoy en día, porque obviamente no había un paradigma judeocristiano de por medio, ujú. y, y tampoco es que en el mundo antiguo estuviera muy bien visto el tema sexual, en el sentido de que, por ejemplo, en Atenas, tú podías estar casado y si tú besabas a tu mujer en público era un escándalo. ¿Eh? O sea, porque tenían otra mentalidad completamente diferente Y de cómo se... se piensa además, es que sí, yo amamos, también me gusta mucho la época clásica, he leído y sé que eran bastante reservados con su sexualidad y sin embargo se piensa que todo el mundo ahí que rezaba a Dionisio, a Dios Baco, que estaban todo el día de orgías en la plaza follando como perros y pues no era así, era bastante reservado. Exactamente. Pues mira, si nos De quieres hecho... contar algún dato interesante de esto, sí estaría interesado seguro mis oyentes mm, sobre Bueno, las... fíjate que tenemos vamos a poner dos ejemplos completamente distintos. Tenemos un emperador loco, porque estaba mal de la cabeza ese hombre por otras cosas que hizo. Heliogaballo, por ejemplo. Heliogaballo quería ser mujer y no podía, obviamente, porque no podía, no había operaciones de ningún tipo en ese momento y le pidió a los médicos que lo convirtieran y no lo pudieron convertir y él se cargó a los médicos. Era un emperador, sí, romano. Sí, Heliogaballo. Hostia, no lo había Mm. escuchado nunca. Ujú. Y lo puso su abuela, básicamente lo puso su abuela, Julia Maesa. Y él también hizo otras cosas muy locas. Por ejemplo, él era sacerdote, antes de ser emperador, fue sacerdote de un dios sol sirio. Y él, cuando llegó a Roma y era emperador, quería meter todas las cosas o sea, por ejemplo, en Roma había un templo que tenía el fuego de Vesta. Y ese fuego nunca se apagaba. Ese fuego siempre debía estar Sí. prendido. Y la leyenda decía que si ese fuego se apagaba, Roma caía. Ujú. Y ese tenía que estar allí. Bueno, este tío llega, lo saca y lo mete en el templo de su dios, por ejemplo. Hostias. Y hace otras cosas, o sea, como que va contra todas las tradiciones. No le importa nada, es lo que él quiere hacer, o sea, es un demagogo, un tirano. Más el tema este de que quería ser mujer y no podía. Pero bueno, ese es un extremo, ¿ves? Es un extremo de un emperador que no está bien de la cabeza. Eh, pero claro, tenemos pocos emperadores que tienen caracteres así tiránicos. O sea, te los puedo enumerar, mira, en orden. Primero Calígula, Nerón, Calígula, sí, Nerón. eh, Domiciano con dudas, porque hay cosas que hizo Domiciano que parece que estaban buenas. Cómodo y Heliogaballo. Esos son básicamente fíjate, no me tardé ni un minuto en decirte los emperadores más locos o más trastornados En que tuvo Roma. casi 2000 años de historia. Claro. Ahora, tú piensas, por ejemplo, en Augusto. Te dije que te iba a dar dos ejemplos, ¿no? Te di el ejemplo, digamos, del más loco, el más dado al sexo. Ahora te doy el ejemplo de Augusto, el fundador del imperio. Augusto era un tipo conservador, pero ultra conservador, que mandaba a las familiares al exilio por cometer adulterio. Y que hizo leyes para que todos los romanos tuvieran hijos, para fomentar la natalidad. Y que también hizo leyes para que hubiera matrimonio, que si no te casabas no tenías herencia. O sea, O sea, era un romano monógamo, ¿no? un romano monógamo, ultraconservador, que quería, muy pendiente de la religión, de las tradiciones, que se puso a investigar tradiciones antiquísimas para rescatarlas y para volver a estar en comunión perfecta con todos los dioses. Y bueno, que Y estaba muy pendiente de un eso, de cómo emperador que hizo evolucionar el imperio además brutal. claro, porque salva la república
creando el imperio. O sea, la república estaba consumida por guerras civiles y él creó un orden nuevo que es el imperio como tal. Que bueno, originalmente, realmente se debería llamar principado. Porque Ujú. el emperador es un título que quiere decir que tiene el poder militar. El emperador, o sea, una pregunta que parece obvia, pero que tiene sustancia, que es un emperador. Un emperador es un senador y también un militar, noble romano preferentemente, que tiene facultades legales que se llaman Imperium Proconsulare Maius, que es Ujú. decir, el poder de todas las legiones, de todo el imperio. Imperio en nuestro concepto, ¿no? Que tiene el mando militar. Él es el comandante en jefe, por decirlo de otra manera. Y también tiene la tribunicia potestas, es decir, el derecho a veto en el Senado. O sea, él puede convocar al Senado y si el Senado decide algo, él puede vetarlo y puede hacer su voluntad independientemente del Senado. Y luego tenemos otro emperador muy interesante que se llama Tito Flavio Vespasiano. Hay dos Tito Flavio Vespasiano, pero el Ah, Tito padre, Flavio, sí. sí, él hace otra ley que se llama De Imperii Vespasiani. Y la Lex de Imperii Vespasiani dice que él, Vespasiano, tiene los poderes de Augusto y los otros poderes que se les han dado a los otros emperadores, parte del Senado, pero además de eso declara que el emperador está por encima de la ley, porque el emperador puede hacer cualquier cosa que esté por encima o más allá de la ley si él considera que es para el bien del Estado. Ujú. Entonces, ese es un Como emperador romano, esa es la definición. un emperador más dictatorial ya. O sea, un emperador, emperador completo ya sin Emperador ya dictador ahora de poder comunista, absoluto. ¿no? Dictador comunista. No, 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 nada de No eso. tanto. No, nada Eh, de eso. Además, ahora que digo lo de comunista, bueno, no lo he dicho, Ujú. el señor Greco es chileno, ¿verdad? Pero había vivido mucho tiempo me dijiste, en Venezuela. Ujú. ¿Y Sí, yo soy cuál, chileno y crecí en Venezuela. cuándo regresaste a Chile? Yo estoy acá desde 2017, desde 2017. finales. O sea, que Ujú. te ha tocado vivir toda la época mala, ¿verdad? Sí, exactamente. Has conocido las dos Venezuelas. Sí, exactamente. Conocí la Venezuela capitalista en la que no faltaba absolutamente nada, en la que habían problemas como en todos los países, pero tú tenías dinero, podías comprar lo que tú querías, podías ahorrar y el dinero iba a rendir. Y Ujú, conocí la Venezuela social comunista, donde básicamente tenías dinero, el dinero se devaluaba a diario y aunque tuvieras dinero no habían productos. O sea, tú podías tener dinero para comprar carne, ibas a la carnicería y no había carne. ujú. Y cuando llegaba o cuando avisaban que iba a llegar, había que hacer una fila eh, de, no sé, muchas personas. Y cuando se terminaba la fila, o sea, de repente tocaba tu turno, ya se había agotado, porque hay escasez. Porque el régimen chavista destruyó todo el mecanismo productor de Venezuela. Y bueno, con las expropiaciones y con todas sus medidas estatistas. Y claro, luego ellos le echan la culpa a Estados Unidos, pero en realidad es que son ellos los que arruinaron todo. Ellos mismos. Sí. Hombre, al final le pasa también un poco como a Cuba, ¿no? Que al final se les cierra la economía y todo. Ahora de repente sí he escuchado analistas y tal que ahora sí que les han vuelto a abrir el grifo otra vez porque les interesa el petróleo que tiene Venezuela, pero vamos, que será por un tiempo por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia y tal. Pues una pena, la verdad. Tu país sí que Sí. funciona bien. Santiago de Chile, dentro de Latinoamérica, es de los países que mejor funcionan, ¿no? Sí, pero se está arruinando porque, bueno, ahora están en el poder personas que en su momento defendieron a Maduro y defendieron a la Revolución Bolivariana. Que ahora lo Como... borraron en el Twitter, obviamente, pero ahí está. Ah, sí, ahora hay un partido de socialistas o que son comunistas. Es como que gobierne Podemos, o sea, básicamente. Bueno, lo de Podemos es que eso es inclasificable. Dentro de que yo me considero una persona de izquierdas, e incluso en una legislación he votado a Podemos, creo que la izquierda más rancia, más apestosa y más woke del planeta es Podemos. Así es L- acá. Pues sí, la izquierda que no, la izquierda, el principal movimiento de la izquierda es ayudar al obrero y esos ayudan de todo menos al obrero. O sea, al obrero le hunden en la miseria absoluta. En España Así como aquí. estamos como nunca los obreros y lo único que están haciendo propaganda para minorías que de por sí ya en España tienen políticas sociales bastante buenas, pero aún así quieren arrebañar los votos, pero bueno, nos vamos para otros temas.
Eh, Aquí vino Irene Montero cuando eligieron al presidente de acá. Madre Vino, mía, que Irene no sé. Montero. Bastante vergüenza me da esa mujer, la verdad, con Mm, con el ella y esas cosas. Bueno, mm. aparte de la época clásica, ¿cuál es tu periodo de la historia por el que más te gusta? Te he visto jugando en tu canal al Empire. ¿Te gusta esa época? ¿Te gusta más la Edad Media, el Renacimiento? Cuéntame qué otras épocas te fascinan. Mira, te hago un top. Así en número uno, época clásica, Imperio Grecorromano. O sea, ahí podemos meter a Alejandro, el Imperio Romano, todo eso. Época griega y romana, Ujú. la principal. Ya después eso te diría, Edad del Bronce, que sigue siendo antigüedad. Y después de te podría colocar un poco, bueno, la época de Napoleón, básicamente. Lo que pasa es que yo soy muy fan de Napoleón. De Napoleón en sí, la persona, más que la época. Y Ujú. bueno, pasan muchas cosas en torno a Napoleón y a esa época. Y el Renacimiento. La Edad Media, fíjate que no me llama tanto la atención. Me gusta la La guerra de la Edad Media. La Edad Media, la Edad Media. sí, no me llama tanto la atención. Porque lo que pasa es que la Edad Media está muy cargada de religión, religión monoteísta, o sea, si no cristianos o musulmanes o judíos. Y a mí eso me la pone bastante floja, la verdad. O sea, no te No. va el monoteísmo porque religión hay en todas, ¿no? Claro, pero yo soy politeísta, o sea, yo creo que hay varios dioses. Ujú. Yo no me creo que haya solamente uno. Y no me creo tampoco que los cristianos tengan razón y que los egipcios, que los romanos, que los griegos han hecho cosas en el mundo tanto o mejores incluso que mucha cultura cristiana ha hecho. Y no me creo yo que ellos estén equivocados. Hombre, además, todo el que nos apasiona o nos gusta la historia sabemos que la época de luz, la época de brillo antes del Renacimiento, que la llaman como el Renacer, que después de ahí lo de Renacimiento es la época clásica, porque la Edad Media nos sumimos en incultura, en pestes, en todo una deshonra, fue una evolución al contrario de vivir una época dorada, ¿no? Entonces, También hay muchas cosas en la Edad Media que se han exagerado. Por ejemplo, el tema de la higiene. En la Edad Media no es que todos eran unos guarros, por ejemplo, pero obviamente no tenían el mismo higiene que en el mundo romano. El mundo romano tenía cloacas, tenía acueductos. Entonces, claro, mucha de esta ingeniería romana se pierde para la Edad Media y la gente pues lanzaba la mierda a la calle. O sea, tenía un... agua va. Exacto. Y claro, ¿cómo no se van a propagar plagas así? Ujú. Obvio. Bueno, Pero a mí lo que más asco me da la Edad Media es justamente la idea de que yo tengo una religión verdadera y todos los demás están equivocados y bueno, ese fanatismo es lo que no me gusta. pero ese fanatismo realmente greco es el que se vive a día de hoy, básicamente. Sigue, claro. Por lo menos en el mundo islámico se sigue haciendo Es la que ellos no tuvieron yihad. renacimiento. Mm, Claro, ellos no han tenido renacimiento. Y es una, al final eso lo escuché a un teólogo. Dice, contra más joven es la religión, más radical es. Y es sí. verdad que la religión musulmana es bastante más joven que la cristiana. En nombre de Dios se ha matado bastante más que en el nombre de Alá. Pero bueno, ahora mismo aquí por lo menos en Europa, que hay Están mucho, cerca, ¿viste? Están muy cerca. estamos Porque al muchos lado. hablan, está muy cerca la cantidad de muertes que tiene una y otra. Porque, por ejemplo, se habla mucho de la esclavitud que hacían los imperios europeos, pero es que los imperios islámicos eran ultra esclavistas, pero ultra esclavistas. O sea, de hecho, mira, hay una precruzada, se llama la Cruzada de Madia, Sí, la que es conozco, sí, antes de las cruzadas, sí. que precisamente lo hacen varios estados italianos para ir a reventar un puerto en Túnez, porque desde allí salían barcos que básicamente iban a robar muchachas a Italia, porque Sí, que les eran encantan las europeas. los piratas sarracenos y todo esto, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Y los eslavos, fíjate, tienen ese nombre porque eran los esclavos de esta gente, los Los pueblos esla- eslavos. sí, no tenía ni la menor idea que viene de ahí. Qué bueno, qué curioso Sí, dato. Pues entonces, sí. de la época clásica te vas a Napoleón, ¿no? Y te salta la Edad Media. Pues mira, ahí yo mi época favorita, sin lugar a duda, Edad Media o Renacimiento. Eh, Ahora que hemos hablado un poquito de historia, ¿cómo crees? Porque claro,
a nosotros nos apasiona y es un discurso guay el poder estar intercambiando con alguien, ¿no? Datos o que te enseñen gente que sabe como tú, por ejemplo, de esa época que yo, la verdad, me pierdo bastante de la edad de bronce y tal, y escuchar datos a mí me fascina, pero sé que hay a mucha gente que la historia le resulta pesada, le resulta cansina, le resulta algo impropio de leer porque no le ven la importancia. ¿Cómo crees que podríamos acercar a esa gente la historia? ¿Cómo podríamos hacerles ver lo importante que es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, la sociología, las civilizaciones, la religión, todas estas cosas de las que nos estás hablando hoy? Yo creo que la historia debería y tiene que estar viva y que la gente debería interesarse en la historia porque muchas de las cosas que se nos plantean hoy en día a nivel de política y a nivel de sociedad son cuestiones que ya de alguna u otra manera han ocurrido antes. Las formas o las soluciones que toman los líderes mundiales de alguna u otra manera ya se han hecho antes. Y claro, está muy dicho el tema de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y tal, todo el tema. Pero más allá de eso, también está el hecho de que conocer la historia, conocer, por ejemplo, la cantidad de imperios, la cantidad de guerras, de conflictos que han habido, hace que seas reflexivo, hace que te plantees las cosas de otra manera, hace que te vuelvas más difícil de engañar, ¿sabes? Eh, por ejemplo, bueno, por mi experiencia en Venezuela, a mí no me gusta la izquierda, eso me parece que es algo bastante obvio. Bueno, estos tipos vienen diciendo de 1917 que van a hacer las cosas bien y nunca han triunfado en ello. Entonces, Desde el si conocemos, por nacimiento ejemplo, dices, de la URSS y todo esto, ¿no? sí, Me hablas del exactamente. comunismo, pero el comunismo no es lo mismo que izquierda, ojo, ¿eh? La izquierda Sí, tiene muchas vertientes. lo que pasa es que en definitiva como que todo va a la misma fuente, ¿no? Todo va Al a lo mismo, en todas proletariado, ¿no? partes. Claro. Y, y hay otros experimentos en la historia donde se ha tratado de beneficiar al pueblo o se ha tratado o se ha hecho un discurso en pro de el pueblo, pero en realidad ha servido para demagogos. Y por ejemplo, eso tú lo encuentras en el tirano de Genofonte. Genofonte explica cómo el tirano se apoya en el pueblo para secuestrar el poder y para hacer cosas que están por encima de la ley y ser peor que cualquier monarca. Ujú. Entonces, cuando uno conoce la historia y cuando uno conoce, por ejemplo, los clásicos, se da cuenta de este tipo de cosas. Y te planteas también cuál es el poder real que hay detrás de todo esto. Eh, de verdad esto es como me lo están contando o hay algo más, ¿no? Entonces te hace como también más desconfiado del ser humano, lamentablemente. Pero yo creo que es necesario por los tiempos que vivimos. Y, y además también es que la historia es entretenida, o sea, más allá del hecho político que acabo de escribir, la historia también es entretenida porque muchas veces la gente se entretiene con ficción, con cosas que no pasaron nunca, ¿no? Bueno, nosotros con Warhammer, por ejemplo, Sí. aunque tiene inspiración en la historia, pero es que la historia también tiene cosas que son tanto o más entretenidas que la propia ficción. Y El, aparte lo que acabas de decir, tío, el estudiar algo y decir, si esto ha pasado hace 2000 años, ¿en serio no hemos cambiado nada? Ujú, Que se vuelva a repetir la historia o incluso saber de por qué actuamos de qué manera, por qué tenemos miedo a X cosas o por qué un pueblo odia a otro pueblo. Por ejemplo, ujú. los españoles con los franceses o los ingleses. La gente los odia por el fútbol, pero obviamente hay un trasfondo mayor detrás, mucho mayor que Claro, si eres del Tottenham o del Real Madrid, ¿sabes? claro. Y es que estamos jodidos hoy porque algo nos hizo bien antes que nosotros. O sea, mira Además, España, por ejemplo. España era un imperio que no se ponía el sol y ahora somos republiquetas en el resto del mundo y España está como está, ¿no? Entonces, algo se ten- hizo mal. tenía esa pregunta, pero acabas de sacar el tema, la tenía ahí guardada como Ujú, pregunta, no trampa, sino pregunta de papillarte. ujú. ¿Eres anti-imperio español o eres pro-imperio español? Sé que puede haber una vertiente que sea, pues como historiador, que te guste X época, pero bueno, en Latinoamérica sé que están las dos partes, tengo muchos amigos de Ujú. Latinoamérica, están los que dicen, bueno, a ver, quitando la gente que burdamente dice que fuimos ahí a violaros, a quitaros vuestras mujeres el oro y a eso, luego sé que hay gente también muy pro hispanidad,
pro unión, pro... Entonces, quiero saber en qué vertiente te encuentras tú a lo que se llama vulgarmente el descubrimiento de América, que no se descubrió nada, obviamente, pero... Yo soy hispanista. O sea, yo veo el aporte positivo que tuvo el Imperio Español. Considero que el Imperio Español fue lo mejor que le pasó a América. Y considero que Colón, Hernán, Cortés, Sí, Pizarro, Valdivia, todos son grandes hombres que están a la par de los grandes hombres de la antigüedad también. Aplicaron tácticas de divide y vencerás, hicieron estados donde no había nada, virreinatos. Y bueno, aquí tenemos la lengua de Cervantes, tenemos filosofía clásica y tenemos, bueno, es que fíjate que América se encontraba en un estadio de estancamiento respecto a desarrollo en muchas cosas, está muy avanzado en otras, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en Mesoamérica el tema de la astronomía y tal, siempre pero se pone el mismo puto ejemplo, macho, ¿eh? sí. Pero no te hablan de los sacrificios ritual de niños para que lluevas, ¿eh? Sí, no, y de paso yo traje una experta a mi canal que habló de eso, que se formó con un arqueólogo que es forense y que dice, mira, este tío se lo cargaron aquí, le rompieron la cabeza y salió gente comentando que eso era falso. O sea, así, Madre, imagínate. bueno, sí. A mí, bueno, puede haber la controversia que sea. Son comentarios, estáis alimentando el algoritmo de YouTube, pero Mm, bueno, la historia es la historia y la historia está sí. escrita, no se puede... Por muchos Y, negacionistas que haya de Auschwitz, también hay negacionistas y se hicieron neonazis, bueno, y de eventos más trágicos aún, pero bueno, la historia es la historia. sí. Sí, perdón que te he cortado, sí. No, y el Imperio Español es lo que nos hace a ti y a mí estar hablando de una punta a la otra del mapa. Tú estás grabando esto, ya es la medianoche y aquí son las 7 de la noche. Entonces, imagínate, esa riqueza cultural la tenemos gracias al Imperio Español. El Imperio Español fue el último imperio clásico, al modo de Roma. O sea, Roma, yo hice un video acerca de eso un 12 de octubre. Roma conquistaba un territorio, no mataba a todo el mundo porque no le interesaba matar, le interesaba gobernar, y hacía, en los territorios que controlaba, hacía ciudades siguiendo el modelo de Roma, romanizaba. Bueno, el Imperio Español hacía en Españolizaba. América. Exactamente, hispanizaba, traía lo Ujú. mismo, por eso es que Santiago de Chile en su momento se llamó Santiago Nueva Extremadura y Caracas se llamó Santiago de León y Caracas, ¿no? Y así casi todas las ciudades, bueno, hay muchos Santiagos porque muchos de los conquistadores pertenecían a la Orden de Santiago o están Sí, vinculados de alguna manera a ella. Entonces yo veo que el indigenismo y todo esto es una herramienta de la extrema izquierda, porque viste que siempre sale la extrema derecha, ¿no? Pero también hay una extrema izquierda que es bien cansina. Es una herramienta de la extrema izquierda para desconocer. las guerrillas de Colombia, por Sí, ejemplo, es que se financian sí, vendiendo droga y matando y violando a gente, sí, pero sí. La extrema izquierda lo que hace, bueno, y no solamente la extrema izquierda, porque también eso lo han hecho los gobiernos democráticos, culpan a España de su propia incompetencia. O sea, las oligarquías y los gobiernos hispanoamericanos culpan a España de la incompetencia y de la ingobernabilidad que los mismos gobiernos hispanoamericanos han hecho. O sea, el desastre que hacen en América culpan a otro. Culpan a los españoles, que fue hace siglos. Es un despropósito, eso no tiene sentido. Entonces, es como que me da... me alegro escucharte que estuvieras, aunque estuvieras de la otra vertiente, te quiero decir que no te Mm, pareciera bien la invasión y tal, pues al final a nosotros, a España y a los pueblos de Latinoamérica, creo, y a los que amamos la historia, que nos unen muchas cosas más de las que nos dividen en todos los aspectos. De hecho, en mi país, aquí en España, hay inmigración de todos los continentes y la adaptación de los latinoamericanos, de los peruanos, ecuatorianos, venezolanos, chilenos que vienen aquí a España no tiene nada que ver con la adaptación de otra gente que se getifica, que se hacen micro ciudades dentro de mi propia ciudad, por ejemplo, y donde se no radicalizan. sí, se radicalizan los que sean musulmanes, pero otros simplemente, por ejemplo, como los chinos, viven en su sociedad y apenas llevan 20 años viviendo y apenas hablan el idioma natal, no sé, no se unen, no crean una sociedad, simplemente crean una dentro de la propia. Una burbuja. Entonces, yo un placer tener la misma sangre o compartir sangre, apellidos, idioma, religión, cultura, valores con el pueblo latinoamericano. Sí. Yo muchas veces le digo a esta gente cuando se ponen así con su rollo indigenista, tal, que españoles muy malos, tal, no sé cuál, y yo, ya, crack, dímelo en Nahuatl. O dímelo en Mapudungú, no tienen ni puta idea de las lenguas nativas,
pero lo que hacen es vomitar odio contra España. Otra cosa que me gustaría aclarar, yo no estoy en contra de la invasión, o sea, para mí las invasiones son el pan de cada día de la historia, me la paso estudiando la historia y todos han invadido a todos. Entonces es algo como estar en Muy contra de una invasión. intrínseco en el ser humano, ¿no? El Claro. apoderarse de un territorio. Sí, es una pulsión natural. Imagínate pero, y también es tonto estar en contra de una invasión que ocurrió hace siglos. O sea, yo traje para mi canal a Andoni de Pero eso es otra historia que tiene millones de suscriptores. Y él le preguntaba por el tema de Napoleón. Viste que Napoleón es un tema sensible en España. Y él dice, pero a mí qué me importa que me hayan invadido a España en el siglo XIX cuando yo ni siquiera existía y tampoco estaba mi abuelo ni nadie. Es algo que pasó. Napoleón tampoco es más leyenda que otra cosa lo de que le odiamos. Es que los españoles no odiamos a Napoleón en sí, odiamos a Francia en general. O sea, es un odio acérrimo al país que representa Francia, pero pues por temas culturales de toda la vida, enfrentamientos de ser vecinos. Y lo mismo no pasa con Inglaterra. Hasta que se A mí vayan de, me dan... Sí. hasta que A se mí me vayan dan de caña. Gibraltar, digo. Pues A mí igual me que dan le caña. pasa a los argentinos con los ingleses también por las Maldivas y tal, pues somos enemigos acérrimos, ¿eh? Sí. A mí me da mucha caña los hispanos. Yo siendo hispanista, me da mucha caña los hispanistas porque, una, no soy católico y parece que hay muchos hispanistas que creen que para ser hispanista hay que sine qua non ser católico, cosa que yo veo que no tiene sentido. Ser hispanista va más allá de eso. O sea, ser hispanista es reconocer el inmenso aporte de España a América y al mundo, independientemente de la religión. Y aunque la religión fue un papel importante de la conquista, Sí. lógicamente, pero no tiene por qué uno ser católico para tal. O sea, uno puede reconocer y puede apreciar y puede admirar a Hernán Cortés sin hacer un rosario antes, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y también me da mucha caña a los hispanistas porque yo soy bonapartista, o sea, a mí me gusta mucho Napoleón. Y soy fanático de Napoleón, o sea, me encanta su estrategia, me encanta su vida, ¿En su serio los forma de ser. hispanistas van en contra de Napoleón Bonaparte? Claro, porque lo ven como el Big Box que acabó con España en el siglo XIX y entonces que se Bueno, perdió el acabó, si imperio. España estaba destrozada ya. Sí, ya estaba destrozada. Pues muy curioso. A mí la Sí. verdad que yo he discutido también con gente de las dos partes, sobre todo gente que nos acusa pues eso de lo típico. Además es gente que te habla sin fundamento y sin ningún tipo de rigor histórico de que pues eso, de que si les llevamos enfermedades, de si las violaciones, pues claro que hubo violaciones, enfermedades, hubo también expolio de capitales, pero bueno, que hace 500 años de esto más, 520 años para ser exactos, ¿no? Bueno, 200 Claro. desde que se perdieron y por ejemplo luego sí he visto en países latinos donde, y me llama mucho la curiosidad porque por ejemplo en Puerto Rico es un movimiento muy seguido, el movimiento que piden el regreso de cierto territorio que sea colonia española. En Puerto Rico, por ejemplo, sabes que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Pues una gran Sí. parte una gran parte, no la gran mayoría, pero hay un movimiento muy amplio en Puerto Rico que pide la unión al Imperio Español. Y cuando veo eso se me ponen las pelotas gordas, ¿eh? Sí, aquí en Chile eso es muy minoritario, es muy de nicho. Sé que en Perú hay un poco más de de esas ideas, pero es minoritario en términos generales. Por lo general la gente que está muy en esa onda son bien ultracatólicos y también son ultraconservadores, la gran mayoría. De O esa sea, derecha casposa y rancia, ¿no? a ver, yo tengo muchas posturas muy similares a las de ellos, pero el tema religioso me da mucho asco, o sea, Aquí, no me llama la atención. aquí Greco, bueno, no sé si sabes de historia moderna, pero aquí la derecha, bueno, aquí hubo un dictador muchísimos años, 40 años de dictadura franquista tuvimos, que era de la misma acera, digamos, que Mussolini, que Hitler, que Japón, ¿no? Que eran del eje. Y aquí, por ejemplo, fue el único país de los cuatro donde hubo estas dictaduras tan bruscas, donde se utilizó la cristiandad a tope, se puso ahí como eslogan principal y fue un retroceso gracias a la religión. Yo tampoco voy muy acorde con la religión, creo que Sí, es un... lo que pasa es que hay que verlo en su contexto. O sea, tú piensas que el contexto de España era que España acababa de perder sus últimas colonias en manos de los anglosajones. Y, y claro, si tú ves que Alemania, por ejemplo, y otros países estaban
en contra del mundo anglosajón, tratando de recuperar sus antiguos territorios. Entonces España lógicamente se alinea con aquellas potencias que querían también recuperar lo suyo, de alguna u otra manera. Ah, Y por otra los cosa que, ideales políticos, dices. por las reivindicaciones territoriales perdidas, porque estamos hablando de un mundo después de la Primera Guerra Mundial. Es que mira, tú sabes que el dicho que dice, el que siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? Ujú. El mundo anglosajón hizo todo mal después de la Primera Guerra Mundial. Si hubiesen sido diferentes en los tratados de la Primera Guerra Mundial, probablemente nunca hubiese habido una Segunda Guerra Mundial, y nunca hubiesen habido muchos de los mayores desastres de Europa y del mundo en la bueno, en ese periodo posterior Sí. a 1918. Y, y es que básicamente ellos lo que hicieron fue maldecir el futuro para que hubiera una Segunda Guerra Mundial, porque resintieron a mucha gente. Imagínate que Italia estaba del bando vencedor en la Primera Guerra Mundial, y como no le reconocieron sus aspiraciones territoriales, luego estuvo del lado alemán. ¿Eh? Que Y hicieron por poco otro los lado, pobres. claro, y claro, tú te refieres al generalísimo, vamos a decirlo así para no, que no quede el nombre por ahí tan así. El generalísimo, yo lo veo como una especie de mutante, porque tú fíjate que el primero estuvo con los alemanes y después mutó y se puso con los norteamericanos, pues después que pasó la guerra, ¿no? O sea, sobreviviente también. Fue un cabroncete con suerte. Me estoy leyendo ahora mismo, además, no sé si conoces Juan el Lava Galán. Vi que publicaste un video de eso. Es un grosso ese señor, es un periodista de investigación buenísimo, es amigo muy cercano de Pérez Reverte, madre mía. Justo estoy leyendo, mira, lo tengo aquí. Ahora justo de ese periodo, y la verdad es que el cabrón chiquitajo este que todo el mundo le tiene como un estúpido y como un cabroncete, os lo recomiendo la verdad. No sé si se ve, creo que no se ve. No, no sé, Ahí, ahí se ve. Los años de los, miedo, sí. los años del miedo, buenísimo. Y aparecen unas señoras con el saludo romano. Sí, romano, que no se puede decir que te censuran el vídeo además. Ujú. Habla de eso y habla así de la jugarreta que le jugó realmente Franco a Hitler. Y por eso 40 años se vio sumido en la miseria España, y por eso a día de hoy estamos como estamos, tan retrasados del resto de las potencias europeas. Pero bueno, Bueno, España tiene una de las mejores medicinas de Europa y del mundo. yo me dedico al campo de la salud. Soy auxiliar de enfermería en salud mental, y de si hay algo de lo que podemos presumir, sí, del sistema sanitario que tenemos. Pero otra Podrá estar cosa, atrasado en algunas cosas, pero en otras... O sea, podrá estar atrasado en algunas cosas, pero en otras está muy bien. hombre, a ver, en España se vive muy bien, y España, si no estuviéramos en la OTAN y no estuviéramos en la Unión Europea, nos iría mejor de lo que nos va ahora mismo. Somos el perro faldero de los yanquis y de, bueno, de los alemanes, pero bueno, por lo demás, Sí, lo que pasa es que también son cosas que si no estuvieran la Unión Europea y si no estuvieran los yanquis, que a mí no me gustan para nada, porque los yanquis no son nuestros amigos, ni de los americanos ni de los europeos, estarían los rusos, ¿sabes? Que hay un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Tablero Mundial, de Zbigniew Brzezinski. Es un poquito complicado porque es un nombre polaco. un polaco es. Zbigniew, sí, Zbigniew Brzezinski. Él fue un importante funcionario del gobierno norteamericano y su tratado es de geopolítica. Y el tipo estuvo involucrado, por ejemplo, en armar a los afganos, que no vamos a decir mucho más para que no se ponga YouTube nervioso, Ujú. para que lucharan contra los soviéticos y un montón de cosas más. Sí, la guerra esta que hubo con Sí, Afganistán contra Rusia, ¿no? sí, exactamente. Y él dice que, en su libro, en la introducción, dice que Europa ya no es el actor de la historia. Él dice que hay dos actores en la historia, Estados Unidos y Rusia, y que Europa es el objeto. Ujú. O sea, es el campo de batalla, es lo que se disputa una y otra potencia. Y bueno, para mí la Unión Europea no me parece que sea tan mala, pero no me parece bien tampoco que sea el protectorado yanqui. ¿Sabes qué es Es eso? un protectorado yanqui, sí. Pero si no fuera protector yanqui, sería protectorado ruso, protectorado chino, y eso me gustaría mucho menos. Entonces, como que bueno, estamos mal, pero quizás podríamos estar peor. Ahí tenía, es que me vas sacando tú las preguntas. Gracias, tío, porque eres un tío que le da gustito al podcast.
te quería hacer otra pregunta. Como buen amante de la historia, de los movimientos políticos, de las guerras, de todos estos... ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde crees que va la política actual? ¿Hacia dónde va el mundo que nos dirige, como dices tú, desde la Guerra Fría? Que hay dos frentes abiertos, el ruso barra chino, ¿no? El bastión comunista y el bastión capitalista. ¿Hacia dónde crees que va el mundo? ¿Hacia dónde se dirige de aquí a 15, 20 años? Sí, bueno, Rusia actualmente no es que sea Es más comunista. capitalista ya, rara, sí. Lo que pasa es que ellos tienen una ideología propia que se llama cuarta teoría política, o al menos coincide mucho con eso. La cuarta teoría política es una teoría de un filósofo que tienen que se llama Alexander Dugin. Ellos lo que quieren hacer es un mundo multipolar. Bueno, eso en la teoría, ¿no? Ya luego en la práctica pueden ser otras cosas. Eh, Putin apoya a gente que es extrema izquierda, pero también apoya a gente que es extrema derecha. O sea, se la suda un poco eso, el tema Sí, los ideológico. magnates del petróleo son todos más de derecha. Claro. Que Y en Rusia, bueno, Rusia tiene una revolución neoconservadora. Hay un documental en YouTube que se llama eso, la revolución neoconservadora rusa. Y tú ves una gente ahí que dice que es completamente antiaborto, anti esto, anti lo otro. O sea, son de hecho sí, alguien son súper que hace represivos un... contra esas políticas sociales, es verdad, antiaborto, Sí, homófobos a más no poder. claro. Bueno, incluso están haciendo como que por ahí vi una chorrada que decían algo así como que querían llamar a europeos blancos y tal tradicionalistas que fueran a Rusia a formar una especie de colonia ultraconservadora, una cosa así. Como Amish o qué. Eh, sí, unos Amish, no sé, cosas extrañas. Pero el punto es que nosotros estamos entre un mundo que es liberal, con algunos que otros líderes que son conservadores, pero que aún así mantienen a grandes rasgos ese mundo liberal, y un mundo eh, bueno, que es el mundo asiático, que es mucho más conservador en unos aspectos y mucho más estatista también. O sea, Sí, porque definir a eh, China a día de hoy como comunista tampoco es a siguen gran... siéndolo, pero es que es raro, es muy raro China. El comunismo China, de todas maneras, según el país que lo toca, lo va deformando más y más. Es sí. como... No, y lo que pasa es que los chinos tienen un particular, aquí voy a partir una lanza en nombre del comunismo chino, que a mí no me gusta el comunismo en ninguna de sus vertientes, pero lo que pasa con los chinos es que los chinos tienen un sistema previo, que es el confucianismo, y tienen una estructura del Estado que no fue tan incompatible con el comunismo. Y como ellos ya se dejaron de todas las tonterías que hacía Mao, porque Mao se puso a atacar la cultura china y a hacer un montón de cosas, ellos más bien volvieron a sus raíces. Entonces es raro, es muy rara China, porque son capitalistas como los que más, pero a la vez tienen partido único y a la vez también tienen religiones tradicionales, o sea, no son ateos como el comunista clásico, ¿no? Que la religión es el opio del pueblo y todas esas tonterías. Entonces, en ese sentido, China es un fenómeno aparte. Yo creo que China es buena para los chinos, me parece, pero no es buena para Occidente. O sea, a nosotros no nos interesa eso, no nos conviene. Yo creo que en China se puede vivir muy bien porque tienen un estándar de vida bastante alto. Toda la carne que no se están comiendo los europeos que se están convirtiendo en veganos y demás, se la están comiendo los chinos. O sea, comen una cantidad de carne tremenda. Son más altos los chinos ahora que de lo que eran hace 30 años. Y son un peligro para Occidente porque ellos tienen una doctrina militar que va por escalas, ¿no? Y por etapas. Ellos pasaron por una etapa que fue la de los mares cercanos, no, mares propios. Luego viene mares cercanos y mares lejanos. Y ya estamos en mares lejanos. Y tienen ya una flota superpoderosa, tienen portaaviones, y tienen pretensiones imperiales en los La alrededores. militarización de China es tan heavy, ¿sí? Sí. Y además otra cosa, que ellos están permanentemente resentidos con Occidente. Para ellos la guerra del opio, la revuelta de Taiping de esa zona, toda esa época de la historia del siglo XIX, lo llaman el siglo de la humillación. Y ellos tienen un plan Es donde de que cayeron China, las grandes dinastías chinas, además, sí, sí. claro, Ahí fue y tienen un plan donde... para que China vuelva a ser grande y vuelva a ser poderosa. Bueno, a Y día de parte hoy de ese, China es el... Sí, poco debe estar alejado de Estados Unidos, ¿no? sí. Otra cosa que dice Kissinger, a ver, esta gente te puede caer bien o te puede caer mal, o sea, a mí me da igual, pero lo que yo voy es lo que ellos dicen, la teoría, ¿no? Y de acuerdo a la teoría que ellos tienen, así se ha hecho el mundo. Henry Kissinger decía que China era un estado perfecto porque siempre ha sido un estado. Ahí lo que han habido son cambios de dinastía.
¿sabes? La dinastía, Qin Shi Huang fue el primer Sí, sí, sí. emperador, después vino la dinastía Han, después vino Que ha los habido miles, virreinos. pero siempre se ha sido China, sí. Sí, y son un estado desde siempre prácticamente milenario, bien estructurado, y claro, eso es algo que le falta a los estados occidentales. Los estados occidentales se han ido formando con el pasar del tiempo, invasiones y demás. Que los países son mucho más modernos, digamos, ¿no? Los de Europa. Claro, A claro, China, por ejemplo. Bueno, creo que el país claramente. más antiguo europeo es Francia y luego España, creo. Claro, pero parten de evoluciones, o sea, un territorio que fue Sí, del romano, reino que fue franco, bueno, invadido, sí, claro. del Imperio Romano de Occidente, tal, bueno, sí. Sí, entonces todos son estados jóvenes que se han reinventado muchas veces, porque claro, no es lo mismo la monarquía de Carlomagno a la Revolución Francesa. Ujú. Entonces, pero China ha conservado sus formas y ese poder central, bueno, ellos se llaman el Xinguo, ¿no? O Zhongguo, algo así, el país del centro. O sea, ellos se ven a sí mismos como el puto centro del mundo. O sea, que son etnocentristas. Y nosotros no, nosotros estamos arrepentidos porque conquistamos o nos conquistaron hace no sé cuántos siglos atrás. Sí, porque la historia la escriben los vencedores y como nosotros al final en el último periodo histórico nos han llovido nada más que palizas y pérdidas de territorio y tal, incluso la Claro, marcha, no sé si conoce la marcha verde en Marruecos, sí. pues una... Volveremos, como dice el dicho. Sí, Eh, Luego, hablando así un poquito de actualidad, bueno, al final no me has concretado. Entonces, ¿ves un bloque soberano chino liderando el nuevo orden mundial hacia el bloque de Occidente o qué futuro nos depara? yo creo que es muy incierto el futuro porque Europa, bueno, y cuando hablo de Europa también hablo de Occidente. Occidente ha demostrado que siempre tiene capacidad para hacer renacimientos. No ha habido un renacimiento, no ha habido muchos renacimientos a lo largo de la historia. Y el hecho de que, por ejemplo, España esté capa caída ahora no quiere decir que siempre va a estar capa caída. Por mucho que nosotros no podamos verlo, ¿no? Y el hecho de que América esté, bueno, hablo de América del Sur, ¿no? A mí el mundo americano del norte me la suda, por mí que se jodan. Pero América del Sur, por mucho que pueda estar jodida ahora, quizás en un futuro no lo está, ¿no? Porque tenemos ese potencial, o sea, aquí la gente es terca y tiene sangre española y sabemos cómo es la sangre española y puede que en algún momento la situación cambie. Va a ser muy difícil, lógicamente, pero también yo me doy cuenta de que como el occidente se ha vuelto muy progresista y la evolución del progresismo ha sido muy artificial, entonces yo creo que se viene una reacción fuerte. Ojo, Quizás no la cuidado, vemos ahora. Cuidado con el progresismo de Europa que está cayendo, pero en cuestión de 5 años para acá está surgiendo una ultraderecha en Europa brutal por el tema de todas estas políticas woke de fronteras abiertas, de coger a gente que se rectifica, que pone hace atentados y tal. La gente se está yendo al otro bando y no a una derecha moderada, sino a una extrema derecha. Y Es que bueno, la derecha moderada no sirve realmente. La derecha moderada es como es... la izquierda moderada igual. Bueno. Sí, o sea. Y también tú piensas una cosa, que el mundo... O sea, los cambios ideológicos, los cambios filosóficos llevan tiempo. O sea, no es que porque se le empiece a enseñar a los niños ahora que tienen que hablar con el ella y todas estas chorradas, van a hacer que las cosas sean mejor. O sea, más bien van a hacer que se radicalicen a lo contrario. Entonces, yo creo que el rumbo que ha tomado ha sido un rumbo incorrecto. Creo que han habido algunas intenciones que no son propiamente malas, pero como la forma como se han llevado a cabo, están llevando a lo contrario que realmente ellos han querido hacer. Y eso lógicamente va a tener consecuencias en el mediano y largo plazo. Y no Pero para yo como ellos, para soy el pueblo al que dirige, además. Sí. Claro, pero yo como soy un occidentalista y un eurocentrista convencido, yo considero que, como te dije, así como han habido renacimientos en el pasado, puede volver a haber un renacimiento, pero Buenísima va a conclusión. costar verlo, sí. Dios te oiga o tus varios dioses te oigan. Mm, claro. Eh, Otra preguntita, esta se la hice a Coma también.
¿Cómo ves? No sé si estás puesto en tecnología y tal. Ahora mismo lo de las inteligencias artificiales a mí es un tema que me fascina por cómo están evolucionando y cómo han entrado, que prácticamente no existía o se escuchaba muy poco o eran muy, muy, muy lineales como la Siri del móvil, a hacer las locuras que hacen ahora, que programan y tal. ¿Cómo crees que esto puede afectarte a ti en tu día a día como youtuber o en tu campo profesional o en el campo, diferentes campos profesionales, esta inclusión de las inteligencias artificiales? Yo creo que esto es o sea, no lo veo como algo malo, lo veo como una herramienta, pero te digo, odio profundamente los canales que divulgan historia y utilizan imágenes de IA, que son tan incorrectas. O sea, o sea, usar eso yo uso inteligencia artificial. Por ejemplo, hace poco hice un short de Odenato de Palmira y tengo una escultura de él feísima, o sea, que sobrevivió media rota. Y bueno, yo lo que hice fue que cogí esa imagen, se la di a la inteligencia artificial, le dije, ponele carne, haz que se vea como una fotografía realista y le puse, es un hombre sirio. ¿Con cuál trabajas? Y ¿Con qué inteligencia con artificial? Midjourney. Ah, con Midjourney. Ajá. Sí, que tú le cargas la imagen y le das instrucciones y ella empieza a experimentar y luego tú le vas dando detalles y te va dando un Es resultado más buenísimo perfilado. Midjourney, era, sí. Claro. Y bueno, el resultado que dio es positivo. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que son unos vagos y unos flojos de mierda y lo que hacen es poner ahí cualquier cosa y lo que sale venga para adelante. Y no se fijan en los detalles. Por ejemplo, ponen ahí no sé qué cosa Roma y sale una imagen de Roma con cúpulas del Renacimiento y de la Italia actual y lo ponen que es de la Italia de Augusto, o sea, que no tiene ningún sentido, es anacrónico y lo dejan así. Yo detesto eso. Considero que tiene que estar el humano consciente y activamente llevando a la inteligencia artificial y no usarla de una forma, vamos, Autónoma. así, O claro, sea, usarla como autónoma. como una herramienta, como un tercer brazo, pero que no sea el individuo entero, ¿no? Claro, claro, así tal cual. Y veo positivo eso, considero que no va a eliminar al humano porque es que tiene muchos errores. Por ejemplo, hace poco Jordi Wild entrevistó a un youtuber esto que es experto en arte, creo que Antonio, ¿no? Se llama. Y justamente le hizo ver cuadros que hacía con inteligencia artificial y Antonio, pues artista profesional, veía las proporciones y tal, mira, esto está mal, y qué pasa con esta mano, que la iluminación aquí no cuadra. O sea, yo considero que a, no va a eliminar al hombre, ni lo va a desplazar, De porque momento, también soy un poco antropocéntrico y creo que nosotros estamos por encima de la tecnología que hacemos. ¿no te asusta una evolución donde se vea metido en un segundo puesto? No creo que eso llegara a ocurrir, no creo que el hombre pueda ser desplazado por su creación. Porque, Pues, o sea, tú imagínate cómo la creación va a ser superior al creador. Eso no tiene sentido. hombre, hace poco vi una entrevista del CEO de OpenAI que estaba hablando no, con un periodista era, y decían que no estaban tan lejos de conseguir este tipo de inteligencia artificial que sea por lo menos mínimo tan inteligente como un ser humano. O sea, porque le ponen datos y le dan parámetros para que reaccione en base a los datos que Sí, tiene. pero lo que pasa que, por ejemplo, a día de hoy lo que una inteligencia no puede hacer, por ejemplo, es tener cierta compresión sin tirar de esa base de datos o tener emociones y todo esto. Pero al final decían que si siguen cargándola con metadatos y tal, que sí sería posible. No sé, a mí me asusta, la verdad. Mm. Yo no lo creo que puedan llegar a ese nivel de perfección que tiene el ser humano a la hora de ejecutar ciertas cosas cuando le interesa ejecutarlas. Pero claro, también te digo que hay teléfonos que son más inteligentes que sus dueños. Pero Sí, eso es por el embrutecimiento del ser humano. por eso, o Más. sea, es que no hay que contar con la escalada de que estas inteligencias artificiales vayan evolucionando y volviéndose cada vez más complejas y mejor diseñadas, sino también lo que dices tú, el embrutecimiento del ser humano debido a estas máquinas que nos tienen atrofiados el cerebro, los niños cognitivamente cada vez peor, no sé, parece que vamos un Claro, poquito de culo. tú que trabajas perdona que te interrumpa, tú No, no, no. piensas que tú trabajas con gente, me dijiste que salud mental, ¿no? Sí, enfermos mentales, sí. Entonces, claro, tú piensas que, por ejemplo,
una madre le da el teléfono a su hijo y el hijo menor de edad se pone a ver pornografía. Se está jodiendo, se está auto jodiendo. ¿Ves? Y eso probablemente esa persona, si no corrige eso que puede llegar a ser un vicio, puede tener serias consecuencias a nivel de salud mental. Entonces, claro, probablemente esa persona pueda ser engañada por una inteligencia artificial. Pero es porque pasó por un proceso de atrofiarse a sí mismo. Pero Pero de entonces, repente, ¿tú crees fielmente que la inteligencia artificial no va a llegar nunca a superar a la inteligencia de un ser humano? En muchos campos ya no supera, ¿eh? mm, Por ejemplo, yo creo que podría, obviamente en si no, memoria y todo eso, olvídate. En memoria una inteligencia artificial es capaz de compilar muchísimos más datos. Y en cálculos también. pero eso es por culpa del hombre, porque tú piensas que en la Grecia clásica, que no habían teléfonos, que no había tecnología así como ahora, incluso antes de que se escribiera masivamente textos, los poetas se memorizaban los más de 15.000 versos de la Ilíada. Entonces, claro, nosotros ahora, bueno, yo no, yo tengo, gracias a los dioses, gracias a Mnemosyne, tengo una memoria increíble que me permite memorizar cualquier cantidad de datos. Pero claro, hay gente que no, hay gente que se malacostumbra a poner notas en otras cosas y tal, y como que se provocan el olvidar. Y Sí. también el tema, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que son súper estímulos, va uno rápido, otro, y entonces la gente no se concentra en nada. Eh, yo creo que si nos ponemos distópicos y conspiranoicos, de repente viene un gobierno de estos autoritarios y busca la manera de que la inteligencia artificial le ayude a conseguir sus fines maquiavélicos de enquistarse en el poder y todo lo demás. Hostias. Eso sí podría pasar. Eso daría para otro podcast, ¿eh? Ujú. Has visto además, ahora por ejemplo en Facebook, en redes sociales, incluso en YouTube, cogen fotografías con una IA, Ujú. la hacen vídeo, le ponen la voz original del famoso o famoso y te Ah, empiezan a sí. vender Bitcoin y criptomonedas, que de momento se nota, pero Sí. cuando eso mejore, la verdad es que vamos Bueno, de culo y contra el viento, sí. yo escuché lo de Iker Jiménez que salía diciendo que había estado con una latina, que el culo no sé qué, que esto que lo otro, o Ah, sea, de y era la verdad. voz de Iker Jiménez. Y así, y te lo contaba como si fuera el puto programa de Milenio, pero te estaba contando puras morbosidades y obscenidades que tú no te imaginas de ninguna manera que Iker sea capaz de decir. Claro, has visto que también hay sistemas de... Y eso me parece, o sea, brutal. YouTube está investigando una tecnología que es también por inteligencia artificial que lo que hace es coger tu misma voz, con tu misma modulación, con tus altibajos y ponerla en cualquier idioma. Eso, no sé si lo has visto, estás puesto en el tema, pero eso decían que lo iban a empezar a implementar este año. ¿Te ves Yo lo quisiera. viéndote a ti mismo en coreano o en mandarín? Yo Grecorromano. quisiera, yo quisiera, pero lo haría con lenguas occidentales para que la gente vuelva a rescatar los clásicos en Occidente, que es lo que me interesa. Lo haría. Yo no, en inglés yo soy muy malo, entonces me pondría a mí mismo ahí a hablar en inglés de todas las cosas que ya hablo. Me Ah, encantaría. qué bueno, qué bueno. O sea, te gustaría Sí, ponerte en latín, ¿no? sí. Jugando al Y otra Ronalds. cosa que me gustaría es que quizás bueno, a ver, yo soy pagano y tal, también he leído mucha filosofía, pero yo no tengo una ciencia cierta de qué pasa después de la muerte, ¿sabes? No sé qué pasa después, más Eres allá. agnóstico entonces, ¿no? A ver, me gustaría pensar que es como los órficos dicen, de que uno se va al Elicio y que se va a encontrar ya con los filósofos y tal, en O una con especie de 40 mundo libre. vírgenes como las musulmanes. No, eso no, pero sí el Elicio, porque si te pones a ver la aspiración de esa gente es un poco baja, ¿no? Porque ellos lo que quieren es ir a follar, o sea, ¿qué onda? Sí, con 40 Eh, vírgenes no creo que te vayas a jugar al mus. Además, si te especifica claro. vírgenes. Sí, entonces me gustaría creer que va a ser como dicen los filósofos platónicos, como dicen los órficos, que es hay una existencia más allá, pero como evidentemente no hay manera racional de afirmar o de negar eso. La fe no es un fenómeno griego, la fe es un fenómeno cristiano. Los griegos no tenían fe como tal, como se entiende en el mundo cristiano. Me gustaría que de alguna manera podamos conseguir algún tipo de existencia inmortal a través de inteligencia artificial. O sea, imagínate que tú tienes un canal de YouTube y tú le das, o sea, está toda tu información, todo lo que tú sabes, todo lo que tú has dicho allí, y que de alguna manera puedas seguir existiendo aunque ya no estés en el plano físico, que puedas Ujú. seguir en ese mundo virtual transmitiendo lo que ya transmitiste alguna vez. Como un Eso avatar de sí. ti mismo, ¿no? Claro, exactamente.
Eso se puede, y de hecho hay una cosa que se llama los GPTs, que actúan como personalidades que estudian o que tú le Ujú. indicas, así que eso que no te extrañe que antes de que nosotros nos vayamos a la tumba Mm. o al Elíseo o a donde vayamos o con Cerbero, pues seguro eso se vea. Venga, te voy a preguntar cuál sería tu Total War favorito, el Total War que te haría decir, madre mía. El favorito mío actualmente es el Rome 2. No, 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 me refiero el Total War que, por ejemplo, mañana te levantas y abres tu dispositivo móvil y les Creative Assembly anuncia el nuevo Rome 3. Rome 3. Sí, Y de pero yo qué? soy consciente de que eso es muy difícil que ocurra porque Rome 2 está muy vivo, está más vivo que nunca. Me acuerdo hace poco revisé, tenía 8.000 jugadores en 24 horas, en un día así random, un día de semana, de 8.000 jugadores, o sea, es un número, tomando en cuenta que Faraón tenía 1.500, Warhammer creo que tenía 20.000 si no me equivoco, pero claro que Warhammer es un mundo aparte. Yo creo que es injusto comparar un Total War histórico con Warhammer, porque Warhammer es una franquicia que ya venía de antes. Pero bueno, sí, Rome 3 y me gustaría que tuviera lo que no tiene el Rome 2. Me gustaría que tuviera, por ejemplo, una diplomacia tan fina como la que tiene The Kingdom, por ejemplo. Me gustaría que tuviera eh, más formaciones. Me gustaría que tuviera, por ejemplo, el faraón. O sea, el faraón tiene eso de que la unidad pesada puede empujar literalmente la unidad más ligera. Me Ujú, encantaría unos romanos en formación empujando a unos bárbaros, moviéndolos literalmente al campo de batalla sin la voluntad de los bárbaros, obviamente, empujando, ujú. como de hecho hacía. Con más formaciones, con más complejidad y con lo que nunca llegó para Rome 2, por ejemplo, una campaña de Alejandro Magno, diferentes periodos de la historia romana, me refiero, República, Imperio, Roma tardía. Porque el eh, Rome 2 al final abarca un poquito más la época clásica, o sea, no la época de la República y tal, pero llega hasta el Imperio. mm, sí, el Rome 2 tiene de época republicana, por ejemplo, Rise of the Republic es un DLC de Italia nada más y tiene también la guerra de Cartago, o sea, las guerras púnicas Sí, las guerras en púnicas, sí. DLC. Ajá. Y la gran campaña, bueno, es de época helenística y formas el imperio. O sea, es como que lo que quieres hacer en la campaña es pasar de Italia a tener el imperio ¿Y ya hasta qué hecho. año llega el Rome 2? Mira, no te sé decir hacia qué año porque no me fijo mucho en los años, pero a ver, el Rome 2, la gran campaña llega por lo menos hasta Principado. O sea, tú en el Rome 2 puedes tener tropas como las que tenía Trajano, Ujú. el mismo estilo. El Y 300 luego, por claro, ahí. no, el 100, el año 100 más o menos. El Y año luego 100. tienes otra campaña, que es la campaña de Aureliano, del Imperio Dividido y de Zenón y tal, que ya es un poco más tardío. Eh, Ya es y imperio ves tropas cuando de... ese imperio dividido, eso ya no era el Atila que está ya, sí, lo que es el principio de Bizancio, ¿no? Y el imperio de Occidente, ¿no? De Oriente. No, es otra... Lo que pasa es que el Imperio de Dividido que aparece en el Atila es un imperio que fue ordenado así por Teodosio. Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos. Y eso fue en el 395 que se dividió el imperio Sí. definitivamente entre Occidente y Oriente. Lo que ocurre antes, en época de Aureliano, no es que sea en época de Aureliano, te comento. El Principado da paso a un periodo que se llama la crisis del siglo III. Y la crisis del siglo III era que el poder imperial se había puesto en cuestión, el poder del Senado también, y también le llaman anarquía militar, porque cualquier general con 3 legiones ya podía ser proclamado emperador, por su propia voluntad o por sus hombres, porque sus hombres querían más paga y querían que su general llegara a emperador. Entonces, eso es un periodo súper turbio, con muchas guerras civiles y con muchas invasiones por los bárbaros, y llegamos a un emperador que se llama Valeriano, y Valeriano tiene un hijo llamado Galieno, y Valeriano muere en cautividad por los persas, traicionado por otro romano, y ¿qué pasa? Que no reconocen a Galieno como emperador, y se divide. Entonces aparece una figura de un sujeto llamado Póstumo, que se apodera de Britania, la Galia y Hispania. Y otro... Ah, bueno, y Galieno no puede hacer nada al respecto porque está combatiendo contra los bárbaros. Y de paso está el tema de que murió su padre en esas circunstancias tan negativas. Y entonces no hay nadie que defienda a Roma en Oriente. Y finalmente aparece otro romano sirio llamado Odenato. Y Odenato repele a los persas. Entonces, ¿qué ocurre? Que Galieno no consigue recuperar el territorio. Muere Galieno. Y después viene, bueno, y además sublevaciones, líderes militares tal. Luego viene otro hombre que se llama Claudio el Gótico,
que Sí, consigue gótico porque derrotó a los godos, sí, no porque se pintaron las uñas de negro. sí, sí, sí. Y bueno, la cosa es un Me chiste muy malo. fascina es... No, 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 no. Es buenísima esa parte de además. Me encanta la caída del imperio de... Sí. Pero ojo que no cae, porque No, la división, el, vamos, más bien, la fracturación claro. y sí. Y este Claudio el Gótico recupera parte de Hispania, pero no puede continuar porque muere por una plaga y también tiene que repeler bárbaros porque los bárbaros estaban ahí a saco dando a cada Los rato. godos, los ostrogodos, Sí, los los vándalos, todo el mundo. visigodos, los vándalos, sí. Ahí empujando a la frontera, los alamanes, toda esa gente. Ujú. ¿Y qué pasa? Que se Y muere eran Claudio. todos, además, de carácter germánico, ¿no? La gran mayoría Sí, germanos, sí. sí, todos eran germanos. Se muere Claudio el Gótico y llega al trono Aureliano. Y Aureliano hace una campaña súper brillante, rápida contra los bárbaros, los derrota, asegura la frontera, sigue con sus tropas, se va a Oriente, derrota a Zenobia, que era la esposa viuda de Odenato. Hay una rebelión ahora en Egipto, se va a Egipto, derrota esa rebelión, regresa a Siria, se entera que se revela otra vez Palmira, la revienta definitivamente, después se regresa a Occidente, derrota a Tétrico, que era el descendiente del imperio que ha hecho Tétrico, y le consideran restitutor orbis, o sea que restauró el orbe, el mundo romano, restauró el imperio. Ujú. Lo malo es que después lo traiciona, muere, y, y bueno, él Como sigue le esa gusta a los lógica de... romanos traicionarse. Y aparte el gobernar, dicen que los mayores imperios no duran más de 1000 años. Pues mira, creo que el romano es de Sí, los más antiguos, ¿no? sí, Roma es uno de los... Roma es un estado que se mantiene mucho en el tiempo también porque se Hegemónico, ¿verdad? transforman. Sí, se transforman bastantes veces porque pasan de ser república, la república ya es imperial. Porque, bueno, y es que Roma tiene muchas cosas, porque ellos primero son de Italia y como los invaden los galos, entonces ellos dicen, bueno, la mejor manera de que no nos invadan es alejar la frontera. Entonces vamos a expandirnos para tener la frontera más lejos para que no vengan a Roma. Y Roma es la dueña de sus territorios. Y entonces, claro, luego viene la guerra contra Cartago y viene otra cuestión distinta. O sea, ya no solamente es Italia, sino el Mediterráneo occidental. Y solamente puede haber un poder en el Mediterráneo occidental, Roma y no Cartago. Pero como Cartago era aliado de Macedonia, entonces los macedonios tienen que pagar. Eso no es posible, no se puede perdonar eso. Entonces van también, interfieren en Macedonia y después destruyen Y ahí Cartago, ya el ¿no? mundo Destruyen puni... Corinto, claro. Ahí ya cuando cayeron los púnicos, Hispania, Y todo eso Grecia. es república. O sea, Sí, todo eso era república, sí. la mayor expansión de Roma es en la república. Ujú. La república está un poco infravalorada porque todo el mundo tiene el imperio, ¡guau! El imperio está hecho. Pero Y la eso está república todo fue hecho. el imperio, sí, la república fue lo más expansionista, sí, del imperio Cada romano, sí. año, cada año se expandía un poco, porque cada cónsul quería demostrar que él era el puto amo, ¿sabes? Y tenía un año para demostrarlo, Claro. porque luego del año se acababa su mandato y venía otro. Entonces era súper expansionista. Y además otra cosa que tiene Roma es que Roma nos legó al mundo la ley. Y Roma todo lo ordena legalmente. Siempre para hacer algo, una ley primero. O sea, es increíble, por ejemplo, cómo Roma pasa de ser una fuerza netamente terrestre a cómo empieza poco a poco a hacer leyes para empezar a fabricar barcos y para tener barcos y crea un fondo de dinero legalmente para poder tener una flota. Eso es antes de las guerras Cómo púnicas. introduce todas las legislaciones en todos los aspectos cotidianos de la Sí. vida de todo ciudadano, sí. Y la Yo, mentalidad, la forma de pensar para poder, bueno, para encauzar una civilización en base a la ley. yo también le tengo más, más que agradecer a los romanos que a la civilización, como decías tú antes, judío-cristiana, que por desgracia es la establecida. Te quería preguntar, ¿por qué te tuviste que irte de Venezuela? Mira, yo me Si, fui de si se puede Venezuela. contar, ¿eh? Si no, no Sí. pasa nada. Yo me fui de Venezuela por varias razones. La primera es que yo siempre me quería ir de allí porque yo sabía que yo no era de allí. Ujú. Aunque yo conservo el acento de allá, porque el acento de este acento me gusta, o sea, un castellano neutro, pero yo nunca me sentí propio allí. A ver, tengo amigos, tengo muy buenos recuerdos de algunos lugares de Venezuela, sobre todo de Caracas. Caracas es una ciudad que me encanta, tiene un clima perfecto, aquí yo me estoy muriendo del calor. En Caracas no te mueres nunca del calor. ¿Vives Hay ahora en, calor a veces, pero vives en la capital, en Santiago ahora mismo? sí, sí. Santiago es una ciudad, bueno, yo admiro mucho a Valdivia, pero es que la cagó hacer esta ciudad aquí porque es una ciudad que está metida entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Entonces no viene el aire fresco del Pacífico y en verano esto es un horno, es calor Sí, ahora mismo brutal. estáis en pleno verano, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, yo tenía esa aspiración siempre de salir de allá,
pero lo cierto es que tuve que venirme, digamos, mal, no como me hubiese gustado, porque no terminé la carrera de historia. La carrera de historia en Venezuela está absoluta, rotunda y totalmente politizada. O sea, eso es puro extrema izquierda, puro Chávez. Todo lo que está antes de Chávez es malo, Chávez es lo mejor, prácticamente, o sea, lo idolatran. No son objetivos para En la nada misma universidad, ¿no? en la misma La universidad, en la carrera de universidad. historia, las veces que he podido hablar con historiadores o con gente que ha estudiado, en todos los países creo que ocurre eso, ¿eh? En todos los países, dependiendo de donde estudies historia, estudias la historia de ese país. A no ser que estudies, no sé, una carrera que tenga que ver con la historia de otro, pero como estudies historia clásica o historia normal, la carrera de historia, Claro. la licenciatura de historia, pues va a tener mucho que ver con el país con donde la estudies. Pero claro, estabas en una dictadura prácticamente comunista. Bananera, sí. Sí. Pero el tema no es tanto por la historia del país, que ya de por sí me parece aburrida la historia de los países de Hispanoamérica. O sea, para mí lo guapo es la conquista y poco más que eso, ¿no? Más allá no. Es que es aburrido, o sea, son puros presidentes civiles que hacen leyes, en fin. Pero el problema de Venezuela real en ese momento, no sé cómo estará ahora, me imagino que muy parecido, era que los profesores de historia y la gente de historia era muy de izquierda, como es en muchas partes, pero tratan de adoctrinarte, tratan de meterte en el tema de, o sea, no para que seas un profesional, un historiador o un profesor de historia de bien, sino para que seas un chavista de bien, ¿sabes? Bueno, eso no creo que exista, pero bueno, en fin. O sea, quieren adoctrinarte con el discurso del Estado. Tuve profesores que literalmente mandaban a ver el canal del Estado. O sea, para estar ahí, una postura antiimperialista, eh, antioccidente, antiespañol. ¿Me entiendes? O sea, es un adoctrinamiento enfermo que hacen. Porque, a ver, yo no estoy en contra de que la gente tenga una postura a la hora de enseñar la historia. Me parece legítimo que cada uno tenga una postura y que cada Hombre, uno la tenga una historia, idea. al final la historia siempre vas a barrer, aunque sea de épocas pasadas, siempre vas a ir con un bando o con otro, siempre vas a Claro, tiltar un poco tu opinión, ¿no? Sobre la otra. Al claro, final somos humanos y no hay un humano neutro como el jabón. claro. Pero es verdad que una cosa es eso y otra es, pues eso, lo que tú dices. Odio a todo lo español, el comunismo es lo mejor, patatín patatán, que me imagino que era Claro. el adoctrinamiento del que me hablan, ¿no? Sí, yo lo que pienso es que cada uno tiene que tener su criterio, cada uno tiene que tener y puede ser sincero, ¿no? Y puede también tener su ideología y todo lo demás, pero tienes que tener una ética, no puedes ir a decirle a los alumnos que están estudiando contigo, mira, esto es la verdad absoluta y tienes que creer en esto y descalificar todo lo que te plantee, porque por ejemplo yo utilizaba términos como densidad demográfica o cosas así que son legítimas y muchos profesores me decían, no, pero eso es un término eurocentrista, hay que deconstruir la historia, no La podemos... densidad demográfica es un Sí, término eurocentrista. así me dijo una fulana. Y entonces ellos cómo llaman a la densidad demográfica. No me dijo, Viven pero me acuerdo. cuatro en un kilómetro. Y eso no es densidad, señora. A mí me decían que había que hacer una geografía de las personas, que no de la Tierra, una chorrada, una tontería, era algo impresentable, como te digo. Decían errores, decían cosas que no tenían ningún sentido. O sea, una vez una tipa dijo, le digo tipa, no le digo profesora, porque es que les queda grande el título, decía el Renacimiento a la época de Sócrates. O sea, imagínate esa chorrada Sócrates. y, en el Renacimiento. O sea, y yo le respondí y yo soy muy directo, o sea, la hice llorar. Porque prácticamente le dije que no sabía nada y que ese título era una basura que tenía y muchas cosas más, le falté el respeto incluso. Eh, Me pasé, pero es que no puede ser profesora así, o sea, como... Y no es un error cualquiera, la tipa de verdad estaba perdida en el espacio, entonces, a ver, es feo, pero también yo pienso que el tiempo de uno vale, ¿sabes? Y Hombre, por ejemplo, inculcárnoslo, enseñar es lo más, debería ser lo más alejado a adoctrinar o a dirigir o a embaucar, porque no sé, si es así tal claro, cual como me cuentas, eso no es educar. sí. Entonces, bueno, el punto es que ahí yo tuve dificultades porque evidentemente consiguieron conmigo lo contrario que lo que querían conseguir. O sea, yo más bien, yo quería estudiar historia porque me gustaba Roma, me gustaba Grecia.
y allí, bueno, me derechicé más, o sea, porque es lo lógico, o sea, si te meten te fuerzan de una manera, tú te vas al contrario, ¿sabes? En Latinoamérica hay muchísimo resentimiento y odio a todo lo que es la izquierda por estos países cercanos que tenéis tan comunistas, tan que se abanderan de la izquierda, pero bueno, yo creo que la ideología más pura y más neutra de la izquierda es lo más alejado de lo que se vive en esos pueblos como Cuba o Venezuela o estos pueblos. Sí. Pero bueno, la cosa es que yo en ese momento, o sea, me reafirmé más con el tema de que me quería ir y tal, pero todavía en Venezuela en esa época se podía vivir. Estoy hablando del año 2011, 2012. Y digamos que pude seguir hasta 2015 más o menos. En 2015 yo me di cuenta que la cosa se iba en picado, o sea, ya era un desastre, era imparable, porque en 2015 fue cuando empecé a notar que empecé a sentir la parte económica, ¿sabes? De que tú tenías dinero, ¿Chávez pero en qué año murió? Murió antes, ¿no? Chávez. en 2013, En el 13 fue, sí. sí. Lo que pasa es que en 2015, por temas de la lógica de la geopolítica mundial, del precio del petróleo y otras cosas, Y ya con en ese, Maduro, ¿no? claro. Y con el fanatismo de Maduro, porque Maduro... Tú fíjate que pasa algo muy, muy curioso en Venezuela y es que supuestamente, yo no doy nada por hecho, pero supuestamente Chávez controlaba a Diosdado y a Maduro. O sea, como que Diosdado, Maduro y compañía eran más radicales que el propio Chávez. Y como que Chávez los tenía ahí, como que no los regañaba, tal, los controlaba. Entonces, claro, cuando ya no está esta figura, están estos otros, entonces como que todo empeora mucho más. Y eso no quiere decir que Chávez fuera bueno, para nada. Pero sale la Simplemente gente es que iba parte. detrás que eran más brutos que... Claro. Y entonces, bueno, todo empeora, todo empeora. Ahí fue donde me di cuenta que el dinero no tenía dinero, pero o sea, se devaluaba. eh, Tú tenías que estar ahorrando en divisa extranjera porque el dinero se devaluaba. Habían cosas en las que te afectaban directamente al trabajo porque utilizabas elementos que venían del extranjero. Y entonces, eso fue un 2015, finales de 2015, 2016 fue un deterioramiento total, muy brutal de todo. Es lo que te digo, pues, de que tú tenías dinero que ibas a comprar algo y no había aceite, no había azúcar, no había harina, no había carne, no había papel higiénico, no había jabón, o sea, y siempre faltaba algo, ¿sabes? O sea, como que de repente un día llegaba alguna cosa y, ay, el mercado negro al triple el precio. Entonces son cosas que vivió Chile, por ejemplo, con Allende, y son cosas que vivió otros países con otros regímenes de izquierda igualmente, de estas izquierdas retrógradas enfermas. Ujú. Entonces, yo me di cuenta de que era el momento para salirme de una vez, porque si me tardaba más iba a salir peor, Y o no iba a poder salir. es fácil salir de un régimen así. En ese momento sí, en ese momento para mí era fácil. No fue muy fácil el trayecto porque yo me fui a Colombia, me quedé en Colombia 5 meses, Colombia me encantó, me enamoré de Bogotá. Es que Eh, Colombia, por ejemplo, ahora antiguamente, vamos, yo tengo muchísimos amigos en mi trabajo que son de Colombia porque las hermanas para las que yo trabajo tienen muchas casas ahí en Colombia y hace 15 años se traían a muchos enfermeros y enfermeras de Colombia y me cuentan que antiguamente los colombianos emigraban a Venezuela y que ahora es al revés y que es brutal sí, la así es. inmigración ilegal que hay de Venezuela a Colombia. Sí, porque tú, o sea, por lo menos, me imagino que en España sacar el pasaporte será fácil, es un trámite que en un par de horas ya lo tienes. En Ujú. Venezuela tú puedes tardar años sacando el pasaporte y tienes que pagar sobornos y mierdas para que te lo den y te lo van a dar y tienes que pagar tu soborno Sí, que y está hecho para que no salgas del país. Que precios locos, entonces, supuestamente claro, es un país con fronteras abiertas, pero unos cojones, ¿no? La realidad. sí. Con perdón de la Pero palabra. yo tenía un amigo cubano que él me veía que yo trabajaba con él y entonces yo cobraba semanalmente y cobraba buena pasta y yo buena parte de la pasta que cobraba me la gastaba en libros carísimos, de credos y tal, libros que valen 40 euros, yo me compré un montón de eso. Y él cuando me veía los lunes me decía, ¿qué hiciste? Yo me fui a tal parte, me compré estos libros y ya te sacaste el pasaporte. Y yo, no, entonces, ¿qué estás esperando? Te va a poner difícil la cosa, no sé qué, no esperes más, tienes que hacerlo. Siempre me sermoneaba, me sermoneaba, me sermoneaba, hasta que un día yo lo saqué. Y lo saqué relativamente rápido, me tardé un mes en sacarlo. Ujú. Eh, pero bueno, para mí fue fácil porque yo, como te digo, soy chileno
Entonces Tienes no la tenía doble, problemas. sí, tienes la Claro. nacionalidad, entonces era pues, con decir que voy a visitar a mi madre o lo que sea, entiendo que... Sí, no tuve problemas. Mi único problema al momento de entrar en Chile fue que yo venía con una maleta llena de libros y que el policía de investigaciones, que es el que está ahí en la entrada, eh, pensó que yo iba a venir a venderlos, ¿no? Entonces era como algo irregular por el tema de impuestos y movidas, pero claro, él se dio cuenta de que yo ponía mi firma en la portada en la contraportada, y que también colocaba mi firma en páginas sueltas, por ejemplo, no sé, en la página 100 colocaba mi firma, en la página 120 mi firma y en la parte de atrás también mi firma. Entonces sabía que era mío, que era Preveyendo que te personal. fuera a pasar esto, Greco. No, no, por cosas mías, pues de Ujú. costumbre de poner mi firma en varias partes. Además los libros subrayados, porque yo subrayo y pongo notas en los bordes. Entonces, claro, se dio cuenta de que los revisó así, veía, y no, esto se ve que estudio personal. Ujú. Y entonces, claro, yo también le expliqué, ¿no? Es por tal cosa y yo hago esto y tal, y me gusta esto, lo otro. Entonces, ya, y ya listo. Pero fue así como que un momento que me detuvieron ahí y tal, Ya. revisaron y comprobaron que efectivamente no era nada extraño, no iba a hacer una especie de mercado negro de libros. Pues Y ojalá el día de mañana esté el país como para poder visitarlo y podamos conocerlo y tú puedas volver algún día, la verdad. No me llama la atención Venezuela volver. No, 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 digo no. que en un contexto futurista no muy lejano el país mejore para que puedas volver a visitarlo. ¿No dejaste nada atrás que te haga volver a visitarlo? Mm, quizás sí, pero no lo veo complicado, ¿viste? Lo veo muy Como, complicado. como me hablabas de la ciudad, de la capital y, por ejemplo. Sí, sí, bueno, Caracas tiene cosas muy buenas. Conozco a alguna gente por allá muy bien y tal, pero lo veo difícil. Ujú. Y yo considero que en Venezuela tendría que hacer un borrón y cuenta nueva, ¿sabes? O sea, todos los chavistas estos, jerarcas con poder, tienen que estar presos o, o fuera de este mundo, Bueno, pero como escúchame, mínimo. yo ya pongo el ejemplo y parece que no, y tú que amas la historia sabes que los milagros existen. Yo creo que un milagro que ha renacido ahí en Sudamérica, bueno, en Centroamérica más bien como Nayib Bukele, que no te extrañe que pueda el día de mañana entrar uno y no sé, reformar todo. Ojalá que sí, que ese pueblo tan próspero, con tantos recursos, con un país tan bonito y con una gente tan bella pueda renacer de sus cenizas y tener un futuro para ellos y los suyos más prometedor que el que tienen ahora. Claro, es un noble deseo, pero yo como conocedor de la historia lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Y Ya, ya, también por eso encuentro muchas. te hablo de milagros, ¿eh? Lo encuentro muy también similar, la idiosincrasia venezolana la encuentro muy similar también a la idiosincrasia cubana. Y bueno, fíjate que ellos están décadas tal cual como están. Entonces yo veo muy, muy complicado que pueda pasar algo allí. O sea, para mí el escenario ideal sería algo así como lo que le pasó a Noriega, ¿sabes? Y que Panamá, Panamá ahora es un Ujú. país puntero. O sea, tú en Panamá vives bien, tal, no tienes problemas. Panamá es brutal, ahora sí. Sí, es paradisiaco de paso porque como está ahí en el Caribe y en el Pacífico y Tienen la actividad una económica que tiene, biosfera bestial, Panamá. sí. eh, pero del resto lo veo muy complicado. Ujú. Venga, pues vamos a terminar, que te estoy distrayendo mucho y tendrás cosas que hacer. Te voy a hacer la última preguntita. ¿Te gusta Warhammer? Sé que tienes otro canal, ¿no? De Warhammer. Te dejaré los dos canales abajo en la descripción. ¿Conoces cosas de Warhammer? Ya sabes que yo soy Warhammero acérrimo, Sí. pero no Mira, de Total War, no de Total War Warhammer, sino de Warhammer de toda la vida, desde la década claro. de los 90. Yo conocí Warhammer, y, o sea, por Total War básicamente. Ujú. No me gustó, no me atraía para nada. En principio lo veía como una tontería y algún momento lo dije porque muchas veces la gente me insistía, me decía, no, que tienes que jugarlo, tal, tienes que probarlo. Y no, yo no, que te pones esa tontería, si me gusta la historia, tal. Eh, y también un poco en parte por mi rechazo hacia lo anglosajón, ¿sabes? Viste que muchas de las cosas fantasías de Warhammer son muy, muy del mundo anglosajón. Entonces, no me llamaba la atención, no me La gustaba. fantasía medieval que tiene muchos tintes anglosajones, ¿no? Dices. Sí, exactamente. Entonces nunca me llamó la atención en los primeros años. ¿Qué pasa? Que cuando yo entré en el programa de creadores de contenido de Total War, me empezaron a dar los DLC de Warhammer 2. Y de alguna manera yo no me sentía bien porque yo decía, coño, me están dando que esto tiene un valor, y yo estoy aquí que no quiere nada, que no sé qué. Entonces,
calladito, en oferta, llegué, me compré el Warhammer 1, Warhammer 2 y empecé a probarlos. Y no entendía nada, hacía mi ejército como si jugara cualquier Total War. Y me iba mal porque venía, no sé, un conde vampiro y me lanzaba un hechizo ahí que me destruía medio ejército. Y yo rabiaba, pero ¿cómo esto es estrategia? O sea, ¿qué onda? Tal, tengo mis lanceros aquí, mis jabalderos imperiales buenos y me los destruyen así. Una Entonces, caballería cargándote de frente aún así te atraviesa, ¿no? Esas cosas que tiene Warhammer que sí, no... Anacrónicas total, ¿no? Si eres amante de la historia. sí. Entonces yo así como, bueno, ¿qué onda? No le daba mucha caña. Pero claro, después se acercaba al Warhammer 3. Se venía acercando a Warhammer 3. Yo sabía que me lo iban a dar y tal. Y, y entonces empecé como a indagar un poquito a poquito un poco el universo de Warhammer para ver si había alguna facción que me interesara más, más aparte del Imperio. Me llamó mucho la atención la facción de Altarion, los altos elfos. Me acuerdo que jugué un poco con los altos elfos y 4 días antes de tener el acceso anticipado, no, antes de poder mostrar el acceso anticipado de Warhammer 3, me acuerdo que me puse a jugar con el Tarion, a mostrarlo y tal y cual. Y claro, porque yo me había cagado en Warhammer muchas veces, entonces yo decía, le dije a la gente, mira que voy a dar un cambio, o sea, voy a subirlo porque me lo van a dar, o sea, yo no voy a estar aquí Soltaste de para mucho, ver. mucho hate a Warhammer, Sí, ¿sí? sí, mucho hate a Warhammer, pero no era un hate en el sentido como la gente de Faraón, ¿sabes? Que se cagan en Faraón y dicen cosas que no, sino que era un hate como que a mí no me interesaba y que tenía otros intereses que eran históricos y no fantasía y que por eso pasaba de él. Y más que nada el hate que yo lanzaba era como que me querían presionar los mismos suscriptores, me decían, no, pero tienes que probarlo, y coño, que no, tal y tal y tal y tal, y seguía con lo mío. Pero entonces, claro, después yo hice el anuncio de que efectivamente iba a cambiar y que quería probarlo y que quería subirlo porque yo era creador de contenido verificado de Creative Assembly y como mínimo tenía que aprovechar las herramientas que me estaban dando y los juegos que me estaban dando porque eso tenía un valor y yo no iba a hacer el quite. Y también porque me parecía mal agradecido no recibirlo y no subirlo. Entonces, claro, empecé a subir, llamó mucho la atención que yo lo estuviera jugando. Mucha gente fue a verme porque decía, coño, ¿tú, a ti que no te gusta esta vaina tal? Y yo, sí, sí, aquí estamos, tal, disfrutando. Imagínate un medieval con estos gráficos, tal y cual. Y al principio, los días de acceso anticipado tuvieron muy buenas visitas, pero se notaba que no encajaba, ¿sabes? Porque era como que invito a un historiador, invito a un académico y hay un video ahí de Roma súper denso en historia y habían videos de Total War histórico y los de Warhammer y los Warhammer así pocas visitas. O sea, yo tenía, no sé, miles de visitas, miles en un video y nada o muy poco en Warhammer. Entonces, no me lo está mostrando el algoritmo. O sea, el algoritmo no me está cuadrando aquí y tal. Entonces tengo que abrirme un canal aparte. Y me abrí el canal aparte. Y claro, toda la gente que tenía que le gustaba Warhammer y que también le gustaban los históricos se pasaron para allá. Y también llegó gente que le gustaba Warhammer y que simpatizaban conmigo y me querían enseñar el lore. Porque esa es otra, ¿sabes? Sabes que sin saber lore es muy El difícil. lore de Warhammer es brutal, ¿eh? Yo eso, Sí, eso sí que te invitaría a que, sobre todo, fíjate, ya que te pones, si te gusta el lore o leer, Warhammer 40.000, por ejemplo, que es como la versión futurista de Warhammer, es brutal y es hasta, aunque es totalmente distópico, utiliza unas marquitas para todos los que nos gusta la historia de que hasta a veces te hace pensar de que podría llegar la debacle del ser humano a convertirse en eso o en algo sí. parecido así. La verdad, Sí, porque es muy distópico todo. Sí conozco el sí, universo de Warhammer muy 40.000 porque jugué el racista, Dark Tide. imperialista, torpe, pues como el ser humano es, por desgracia. Ujú. Sí, Ah, jugaste es Dark como Type, sí. una... Sí, el Ujú. Dark Tide lo jugué y me pareció un juegazo y estoy esperando el Space Marine y de hecho por eso renové PC, renové el procesador, tengo que renovar gráfica, más adelante lo voy a hacer porque estoy de cara a que el Dark Tide va a ser... El Dark Tide no, el otro, el Space Marine Space va a ser Marine. demandante. Sí, va a ser un juegardo de estos pesadetes. Ujú. Entonces hay que tener equipo para eso. Pues qué Y tengo bien. una 2070. Quiero pasarme a la 4070 para ir bien, sin problemas. De cara al Eh, futuro. sí. El lore no es que me lo leo, sino que me lo cuentan los suscriptores. O sea, tengo suscriptores, puse el speed chat, entonces cuando estoy en directo, si tengo alguna duda, tengo un suscriptor que me acompaña a todo, que se llama Dragunov Sigmar, que me acompaña siempre que estoy en directo, siempre está él y siempre me dice, mira, el lore dice esto, aquello, lo otro, o deberías hacer esto por aquello, por lo otro, y yo me dejo guiar mucho por lo que me va diciendo él. Hay otros que también, también apoyan, pero sobre todo él.
y lo aprendí a disfrutar, pues lo aprendí a disfrutar más. Ahora, siempre que estoy libre, hago mis directos de histórico en mi Claro, canal grande y después en el otro también. Y ya casi llego a los 1000 en el otro, claro. de Warhammer. Decir que yo esta entrevista también la estaréis viendo en mi canal secundario. Voy a poner anuncios en mi canal primario, que no tengo la misma repercusión que Greco, pero bueno, en el otro también tengo mis followers. Decir que lo subiré en este porque me pasa un poquito lo mismo que a ti. No veo ahora subiéndome podcast en esta nueva etapa de mi vida en el canal donde he desarrollado un público más amante a, sobre todo al multijugador, que es lo que yo estaba más, el nicho que yo le daba más, ¿no? Que era la batalla multijugador, ¿no? Las uno versus Sí, uno. Entonces, me vi entiendo varias, por perfectamente. cierto. Sí, Mm. es lo que me gusta, bueno, lo que le estaba dando y ahora mismo estoy en otro momento de mi vida. Pues tío, un placerazo. Si quieres hacerme alguna preguntita para terminar, si quieres decirme algo, pero ha sido un placer, he estado súper cómodo, me lo he pasado muy bien y espero que puedas repetir. Tienes aquí tu casa. Sí, yo también me he sentido muy cómodo contigo. Me parece excelente tu proyecto de entrevistar a creadores de contenido. Si quieres en algún momento hablar de algún tema en concreto, bien sea histórico, tú me dices, o filosófico también, tú me dices y podríamos coordinarlo. He estado muy a gusto también contigo hablando de todos estos temas. Y bueno, desearte mucho éxito en tu proyecto, Gracias. eh, que llegues muy lejos, así tipo Jordi Wild, con tus entrevistas y con tus podcasts y demás. Y bueno, eh, no hay que rendirse nunca, ¿sabes? Hay que siempre Hay que luchar como... trabajar y hacer, pues sí, porque me gusta más ahora esta parcela de traer a gente, pues mira, he aprendido un montón de historia clásica, que la verdad, de la historia clásica sí conozco bastantes cosas, pero por ejemplo de la Edad de Bronce y todas estas cositas que nos has contado súper interesantes, soy un gran desconocedor y pues eso, te veré en la siguiente. Mil gracias, Greco, un saludazo, tío. Gracias a ti también. Si os ha molado, chicos, os invito a suscribiros, nos vemos en la siguiente. Chao.